Hola, bienvenidos a Akai Novel, un nuevo canal de novelas. Esta novela e imagen no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 41. La tentación del cultivo corporal relacionado con el talento único era demasiado para que Yoce la manejara, así que se concentró en el talento y lo copió y obtuvo la segunda mejor cosa. El talento de grado 10, el talento de cultivo del cuerpo espiritual de la serpiente, ha sido bloqueado. El talento de grado 9, el talento de cultivo del cuerpo espiritual de la serpiente, ha sido agregado. Yoce se sorprendió al ver que su truco se había actualizado una vez más para mostrar un mensaje azul frente a él. Sin embargo, no le prestó mucha atención ya que se encontró en un espacio negro con un demonio serpiente verdaderamente gigante. El demonio medía más de 20 pies de alto y estaba cubierto de escamas negras oscuras. Su longitud por sí sola habría duplicado su altura al menos. Las afiladas garras del demonio serpiente brillaban con un brillo verde y sus ojos de serpiente de color rojo sangre enfriaron la sangre de Yoce. Yoce tragó saliva mientras observaba al demonio serpiente gigante astillarse en el suelo antes de que su piel se aclarara y mostrara una niebla verde que fluía hacia los músculos del demonio en un orden particular y se absorbía rápidamente en su carne antes de que más niebla verde tomara su lugar. Este proceso continuó hasta que Yoce se dio cuenta de que el demonio había crecido y su presencia se solidificó. Yoce, saliendo de su aturdimiento, Yoce se volvió hacia Jewel, que estaba mucho más atrás de lo que recordaba. ¿Por qué te estás acercando a ese nuevo demoníaco?, preguntó Jewel, temblando por el aura que se filtraba del huevo en eclosión. Jewel podía sentir que el aura del huevo le daba la misma cantidad de presión que Yoce le había dado cuando se convirtió en un artista marcial de primer nivel. Y el aura del huevo se estaba volviendo más fuerte a cada minuto y ver a Yoce caminando casualmente hacia este huevo peligroso la asustó. Solo lo estoy revisando. Volveré en un momento. Mirando fijamente el huevo que contenía al demonio serpiente que vio, Yoce le prestó aún más atención al ver que parte de la niebla blanca que rodeaba el huevo del demonio se dirigía hacia él. Instintivamente, supo que la niebla blanca era buena para él, así que extendió la mano para tocarla. Cuando Yoce lo hizo, sintió que su cuerpo temblaba mientras subconscientemente pensaba en los caminos que tenía el demonio serpiente en su cabeza. La niebla blanca entró en la mano de Yoce mientras sentía una energía refrescante y relajante masajeando sus músculos haciendo que se desarrollaran rápidamente de manera extraña. Yoce sintió que se estaba volviendo más fuerte, más rápido y más flexible a una velocidad increíble. Al mismo tiempo, su vigor interno se activó a medida que fluía a través de su cuerpo a medida que la niebla blanca producía cada vez más vigor interno al entrar en sus músculos de la misma manera que lo hacía con el demonio serpiente. Desde un pequeño hilo, la refrescante niebla blanca se redirigió cada vez más hacia Yoce hasta que la mayoría de la niebla blanca comenzó a entrar en el cuerpo de Yoce. El huevo demonio no tenía idea de por qué sentía que estaba absorbiendo menos de la energía espiritual de su propia vida, pero no podía hacer nada al respecto hasta que eclosionó. Mientras tanto, Yoce estaba absorbiendo el 99% de la niebla blanca, encantado de descubrir que su método de cultivo del gran golem estaba aumentando rápidamente. De solo alcanzar el nivel 4, había pasado a más del 90% y todavía había mucha niebla blanca rodeando al huevo de demonio. Puedo alcanzar la cima del nivel 5 simplemente absorbiendo esta niebla blanca y siguiendo el extraño arte del demonio serpiente. No es de extrañar que se dijera que los demonios son mucho más fuertes que los mortales. Si no hubiera interrumpido el proceso de eclosión del demonio, incluso podría haberse vuelto más fuerte que la mayoría de los maestros de sangre o tal vez incluso un gran maestro marcial al nacer. La idea de encontrarse con un demonio de nivel gran maestro marcial hizo que el corazón de Yoce se enfriara. Pero se deshizo de ese pensamiento y se concentró en tomar tanto como fuera posible de este demonio antes de que naciera. Era lo mejor que podía hacer para proteger a su grupo, así que no podía ser egoísta y comenzó a entrenar su método de cultivo del gran golem para acelerar la tasa de producción de su vigor interior. Unos minutos después, Yoce sintió que su vigor interior se descontrolaba mientras conspiraba contra su carne, músculos, piel, uñas y cabello. Cada vez que un poco de su vigor interior chocaba con una parte de su cuerpo, un poco se perdía y se absorbía en su cuerpo. Sin embargo, tan pronto como perdía un poco de vigor interior, el cuerpo de Yoce producía 3 veces más. Yoce podía decir que la perturbación causada por la niebla blanca estaba haciendo que su avance hacia el nivel 5 del arte del gran golem fuera más largo a medida que más y más de su vigor interior era absorbido por su propio cuerpo.
Incluso sin que Yoce ganara más músculo, su peso aumentaba rápidamente de 300 a 325 a 350 a 400 a 700 a 900 a 1000 libras. Después de alcanzar 1000 libras, el cuerpo de Yoce parecía haber alcanzado sus niveles máximos de saturación, ya que sin importar cuánto chocara su vigor interno dentro de su cuerpo, no se absorbía más vigor interno. El aumento repentino de peso habría hecho que los huesos de Yoce se aplastaran, pero al mismo tiempo, se estaba volviendo más fuerte, más rápido y más flexible gracias al arte del demonio serpiente. En este punto, más de la mitad de la niebla blanca rodea el huevo. Sin embargo, Yoce aún no estaba satisfecho, ya que podía sentir que el aura del demonio se estaba acercando a la cima de un artista marcial de primer nivel. Necesitaba seguir absorbiendo la niebla blanca para que cuando el demonio eclosionara no fuera una gran amenaza y así pudiera obtener sus otros talentos. Así que Yoce se esforzó por intentar alcanzar la cima del nivel 5. Cultivo del Gran Golem, nivel 5. 5% cultivo del Gran Golem, nivel 5. 10% cultivo del Gran Golem, nivel 5. 15% cultivo del Gran Golem, nivel 5. 20%, Yoce ignoró las señales de que su truco se había actualizado una vez más para incluir el progreso en vivo. En cambio, se sintió inspirado por el hecho de que se estaba acercando cada vez más a alcanzar la cima del nivel 5. Cultivo de Big Golem, nivel 5. 70% cultivo de Big Golem, nivel 5. 80% cultivo de Big Golem, nivel 5. 90%, Yoce sintió que el vigor interno de su cuerpo se volvía cada vez más grande. Fluyó ya que parecía haberse convertido en un río que brotaba. La extraña sensación de que este río era como un fantasma completamente ingrávido en un momento antes de volverse tan pesado como un océano se hizo más pronunciada. Anhelaba ver cuánto pesaría cuando alcanzara la cima. En ese momento ya había superado con creces el peso que le había llevado el libro. Solo su peso corporal podría haberlo calificado para competir con otros que han alcanzado la cima del método de cultivo del Gran Golem. Cultivo de Gran Golem, nivel 5. 95%, no había nadie con quien Yoce pudiera hablar sobre esta experiencia ya que solo logró lograrla con la ayuda de su trampa y su encuentro con el huevo de un demonio en eclosión. El suministro aparentemente ilimitado de Mist of Life le había permitido crear una gran cantidad de vigor interior. Esta enorme cantidad de vigor interior le permitió saturar completamente su carne y sus músculos. Esto no debería haber sido posible ya que el manual de cultivo del Gran Golem indicaba que el proceso de avance del nivel 4 al nivel 5 permitía que un pequeño porcentaje de vigor interior entrara en el cuerpo. Sin embargo, al crear más espacio para almacenar más vigor interior, este método tenía un límite claro. Durante un avance normal, no se produce vigor interior, por lo que cada vez que la carne absorbe un poco, desaparece hasta que la persona comienza a entrenar nuevamente. Con el tiempo, esto llevaría a que la persona ganara entre 50 y 200 libras como máximo antes de que quedara muy poco para continuar el proceso. En cambio, Yoce rompió esa convención porque mientras avanzaba, continuó produciendo vigor interior a un ritmo más rápido del que perdió. El proceso continuó hasta que el cuerpo de Yoce no pudo absorber más. Cultivo de Big Golem, nivel 5. 100%, Yoce dejó de entrenar su método de cultivo de Big Golem porque alcanzó su límite. No pudo producir más vigor interior y Yoce quedó satisfecho con este resultado. Todavía había algo más de niebla de vida rodeando el huevo del demonio, pero no fue suficiente para que el demonio que estaba dentro pudiera atravesar el reino maestro de sangre. Entonces Yoce simplemente aceptó que la niebla de vida entrara en su cuerpo y trató de acostumbrarse a su nueva fuerza. No había pasado ni una hora y Yoce había pasado por un renacimiento. Con una fuerza recién descubierta y su cuerpo aparentemente lleno de energía infinita, Yoce sintió que si no tenía cuidado su pie atravesaría el suelo. Así que durante los últimos 10 minutos, Yoce se concentró en controlar su fuerza. Mientras Jewel miraba con la mandíbula en el suelo. Ella acababa de ver un evento mágico suceder mientras veía a Yoce parecer pasar por alguna transformación. Si antes Yoce solo la hacía sentir que era fuerte, entonces el Yoce actual se parecía más a un demonio con la piel de un humano. «Yoce, ¿estás bien?» Jewel estaba tan aterrorizada por el aura que Yoce estaba omitiendo inconscientemente que no quería perturbar su entrenamiento. Dejando escapar un profundo suspiro de alivio, Yoce miró a Jewel y dijo, «Estoy mejor que bien, lo estoy haciendo fantástico. Gracias a Dios, pero realmente deberíamos encontrar otra cueva que actúe como refugio de la lluvia antes de que esta criatura demoníaca eclosione».
Al ver que Yoce no había sido poseído por el demonio, Jewel dejó escapar un suspiro de alivio y le recordó que todavía estaban en peligro de que el demonio eclosionara. Creo que es demasiado tarde para eso, ¿eh? ¿Por qué? Jewel miró a Yoce con sorpresa antes de que sus ojos se abrieran de miedo cuando vio que comenzaban a formarse grietas en el huevo. Cracking cracking, los sonidos de los huevos rompiéndose resonaron por toda la cueva mientras la superficie de la cáscara revelaba las escamas oscuras de la criatura que estaba dentro del huevo. Mientras tanto, Yoce observó cómo los últimos rastros de la niebla blanca entraban en el huevo. De repente, el huevo dejó de temblar y la grieta dejó de expandirse. Por un segundo, Jewel pensó que podrían haber estado a salvo y que la criatura dentro del huevo estaba muerta. ¡Bum! Sin embargo, sus sueños se empañaron cuando el huevo, que tenía la mitad de la altura de un adulto, explotó. Y antes de que pudiera reaccionar, Jewel vio que Yoce estaba sosteniendo a un demonio serpiente gigante por la cola a solo unos centímetros de distancia de él, arrancándole la cabeza. ¡Wosh! ¡Bum! Sosteniendo al demonio serpiente con una mano, Yoce golpeó al demonio hacia la pared de la cueva, provocando una fuerte explosión que resonó en toda la cueva y provocó un mini terremoto. El cuerpo de 10 pies de largo del demonio serpiente se incrustó profundamente en la pared de la cueva. Yoce esperó a ver si el demonio serpiente regresaba para lanzar un contraataque, pero descubrió que había caído en coma y estaba gravemente herido. No había forma de que el demonio serpiente recién nacido pudiera competir con Yoce, que había usado su propia energía espiritual vital para transformarse. Creo que lo tengo. Jewel miró al demonio inconsciente y se quedó completamente sin palabras ante los eventos que acababan de suceder. La criatura que esparcía miedo a todos los humanos fue noqueada instantáneamente por Yoce. El hombre que se jactaba hace solo unas horas de convertirse en un artista marcial de primer nivel. Esa era solo una serpiente realmente grande, ¿verdad? No un demonio. Incapaz de lidiar con la realidad de la situación, Jewel le preguntó a Yoce si solo estaba imaginando que veía un demonio. No, este es el demonio legendario que mata y come a personas inocentes como si fuera un bocadillo y pelea con inmortales. ¿No me hace eso tan fuerte como un inmortal? Desafortunadamente para Jewel, a Yoce le gustaba verla sin palabras y no la dejó quedarse en su mundo de fantasía, arrastrándola de regreso a la realidad. Al recuperarse de su sorpresa, Jewel miró a Yoce como si estuviera viendo un monstruo y retrocedió para defenderse. El demonio debe haberse apoderado de tu cuerpo, no hay manera de que un humano pueda derrotar a un demonio. Yoce se quedó sin palabras al ver la mirada sospechosa de Jewel. Acabas de ver cómo se desarrollaba todo. ¿Cuándo habría tenido tiempo el demonio de apoderarse de mi cuerpo? Además, ¿por qué evitaría que el cuerpo real del demonio te matara? Tienes un buen punto, murmuró Jewel mientras apartaba su mirada sospechosa. Estaba medio convencida de la lógica de Yoce y de que se daba cuenta de que incluso si un demonio se apoderaba de Yoce para algún plan maestro, tenía que aceptarlo de todos modos o la matarían. Al ver que Jewel ya no sospechaba que fuera un demonio, Yoce caminó hacia el cuerpo inconsciente del demonio serpiente. Mirando el largo cuerpo del demonio serpiente y sus escamas que apenas fueron dañadas por el impacto, Yoce supuso que si el demonio se enfrentara a un artista marcial ordinario de primer nivel, habría ganado por abrumadora mayoría. Mientras que al demonio serpiente recién nacido le robaron gran parte de su propia energía espiritual vital y estaba estancado en tener la fuerza de un artista marcial de primer nivel. Su fisiología demoníaca todavía le daba una gran ventaja en comparación con los humanos. ¿Está muerto? Salgamos de aquí o antes de que el demonio despierte. Al ver a Yoce examinar el cuerpo del demonio, Jewel quiso saber si había ocurrido un milagro, pero cambió de opinión porque no se atrevía a pensar que los demonios pudieran morir tan fácilmente. De acuerdo, vamos. Después de confirmar que el demonio serpiente no estaba muerto, Yoce estuvo de acuerdo con la sugerencia de Jewel de que debían irse pronto. Después de regresar a la entrada de la cueva, Yoce y Jewel fueron recibidos por el delicioso aroma del guiso y vieron que su padre había estado preparando la cena mientras estaban fuera. Aunque solo habían pasado unas pocas horas durante su mini aventura, muchas cosas habían cambiado y Yoce estaba listo para comer. Papá, hemos vuelto. Yoce, Jewel, ustedes dos finalmente han regresado. Lea y yo empezábamos a preocuparnos de que algo terrible hubiera sucedido. Pero es bueno que, Drew sintió que sus hombros se relajaban al escuchar la voz de su hijo y se giró para mirarlo, pero se congeló cuando vi algo verdaderamente malvado. Yoce, ¿qué es ese monstruo que arrastras detrás de ti?
Drew miró la criatura con forma de serpiente de 3 metros de largo que Yoce arrastraba casualmente con él. Este es un padre demonio. Jewel y yo encontramos un huevo de demonio dentro de la cueva y este tipo salió del huevo. Por suerte, no parecía muy fuerte, así que lo eliminé. Levantando la cola del demonio como si estuviera mostrando el pez que había atrapado, Yoce sonrió al ver la complexión de sorpresa de su padre y Lea. Un demonio. ¿Está muerto? No, ¿por qué no lo dejaste al fondo de la cueva? Sería un desperdicio de su potencial dejarlo en la cueva. Además, ¿qué pasa si nos persigue con nuestro olor? Entonces sería más seguro para nosotros mantenerlo bajo control antes de comerlo. Drew no lo hizo. No sabía qué decir a la lógica de Yoce y se volvió hacia Jewel, que tenía la misma expresión de impotencia en su rostro. Traté de decirle que deberíamos dejar atrás a este peligroso demonio y huir, pero él insistió en que lo guardáramos durante al menos 2 días. Comamos primero antes de empezar a caminar de nuevo. Al darse cuenta de que la lluvia comenzaba a aclarar, Yoce dijo que deberían comenzar su viaje después de recuperar fuerzas. 2 días después, Yoce y su grupo fueron vistos caminando afuera de uno de los pocos pasillos. Después de ser detenidos por el clima impredecible del pasaje, Yoce y la pandilla finalmente pudieron escapar y llegar al otro lado de la cordillera de la espada carbonizada. Y Yoce estaba disfrutando de sus nuevos talentos y su interfaz de trampa, para cuidar del demonio muerto que arrastraba detrás de él. Segundo mejor sistema nombre. Yoce edad. 22 categorías de talentos. Talentos de comprensión, talentos físicos, talentos de artes marciales, talentos espirituales, otros talentos técnicas. Puños gemelos, rango 4. 99%, Gran Golem, nivel 5. 100%, piernas sin sentido, etapa 5. 100%, puño de sangre, nivel de perfección. 200%, puños de sangre gemelos, nivel de perfección. 200%, piernas de sangre sin sentido, nivel de perfección. 200% marca de talento. 0, quedan 21 horas, haciendo trampa, Yoce ignoró sus técnicas, que estaban casi al máximo a favor de la nueva categoría de talento. Talentos espirituales. Sensación espiritual, grado 5, habla espiritual, grado 4, cultivo del cuerpo espiritual de serpiente, grado 9, en solo unos días, Yoce pudo aumentar su talento en el mundo espiritual. Los sentidos de Yoce han mejorado drásticamente para sentir la ligera diferencia en todo lo espiritual. Yoce prestó especial atención a su padre cuando vio algo sorprendente. Sobre la cabeza de su padre había una pequeña llama verde que estaba siendo corroída por una niebla negra que crecía poco a poco a medida que se tragaba más llama verde de su padre. Lo que le hizo sentir pena fue que más del 75% de la llama verde estaba corroída por la niebla negra que Yoce reconoció como el hedor de la muerte. ¿Alguien quiere almorzar temprano? Con su estado de ánimo decayendo al pensar en la muerte inminente de su padre, Yoce sintió que arrastrar el cadáver de un demonio que mató hace unas horas no era una buena idea. Así que quería deshacerse de él lo antes posible, pero no quería simplemente tirar el cuerpo del demonio. Durante mucho tiempo había escuchado historias de que los cuerpos de los demonios tenían efectos mágicos para mejorar el cuerpo. Entonces quería probar este rumor y ver si la carne de un demonio que acababa de nacer sabría tan mal como decían las historias. Eso suena como una buena idea. Después de estar atrapado dentro del pasaje durante 2 días, quiero tener una buena comida para celebrar. Jewel estuvo de acuerdo con la propuesta de Yoce porque sabía que el almuerzo iba a ser un manjar poco común. Drew salió de su carruaje con un cuchillo en la mano y caminó directamente hacia el demonio mientras se preparaba para preparar un gran plato con la carne del demonio. Después de colocar a los demonios en una buena posición, Drew apuñaló al demonio esperando conseguir un buen trozo de carne para hacer una deliciosa estaca de demonio. Catch, sin embargo, en el momento en que su cuchillo golpeó la escama del demonio, se partió por la mitad. Mirando su cuchillo favorito partido por la mitad, Drew suspiró y miró a Yoce para que se ocupara de preparar el cuerpo del demonio. «Lo tengo, papá». Casi esperando que esto sucediera, Yoce no se molestó en agarrar otro cuchillo y en su lugar usó sus manos para desgarrar la carne del demonio serpiente. Arrancando varios trozos de carne de la cola del demonio serpiente. Antes de entregarle la carne a su padre, Yoce le quitó las escamas al demonio serpiente y le entregó la carne a su padre. 1 hora más tarde, Yoce, Jewel y Lea estaban babeando mientras olían uno de los aromas más deliciosos de sus vidas. Asar los diversos trozos de carne de demonio sobre la fogata les permitió ver el jugo dorado goteando en el fuego de abajo. Está hecho. Drew parecía completamente satisfecho con su vida.
La idea de que era una de las pocas personas en el mundo que cocinaba y comía carne de demonio le hacía sentir que había logrado algo en la vida. Después de entregar los distintos trozos de carne a Jewel, Yoce y a él mismo, Drew dio un mordisco a la carne del demonio a pesar de que todavía estaba caliente, quemándole la boca. En el momento en que la carne entró en su boca, Drew sintió como si hubiera comido el filete más delicioso del mundo. El aroma de la carne llenó su boca antes de cubrir su cuerpo con calidez. Incapaz de contenerse, Jewel también dio un mordisco a la carne del demonio y suspiró ante lo deliciosa que estaba. Antes de darle otro bocado hasta comer su carne en su totalidad solo dándose cuenta de que se había comido todo cuando su tenedor tocó su plato. Mientras tanto, las pupilas de Yoce se contrajeron al ver que la llama verde sobre la cabeza de su padre comenzó a absorber un gas verde que salía de la carne del demonio serpiente. Una vez que el gas verde entró en contacto con el verde de su padre, la mayor parte se perdió, pero una pequeña cantidad actuó como combustible que hizo que la llama verde se expandiera y quemara parte del hedor a muerte que la rodeaba. Era solo una pequeña cantidad, pero Yoce predijo que una pequeña cantidad podría haberle dado a su padre un día o tal vez unos pocos días de vida. No fue solo su padre el que experimentó esto, sino también Jewel. En lugar de una llama verde sobre su cabeza como la de su padre, tenía una nube naranja que cambiaba de forma ocasionalmente. Mientras arrasaba su carne de demonio, el gas verde proveniente de la carne de demonio se dirigió hacia su nube naranja, pero aún menos gas verde llegó a alimentar su nube naranja. Cuando terminó de comer, su nube naranja se había expandido menos del 0,5%. Una idea comenzó a formarse en la cabeza de Yoce mientras daba su primer bocado a la carne del demonio. Delicioso. El sabor de la carne era tan sabroso y la carne era suave pero tenía una buena textura. Yoce podía sentir que el gas verde era la energía espiritual vital refinada del demonio serpiente que había absorbido antes de eclosionar. La vida refinada y la energía espiritual del demonio serpiente escaparon de la carne del demonio y entraron en su cuerpo, fluyendo por la misma ruta que su cultivo del cuerpo espiritual serpiente le ordenaba. No sintió que nada de eso intentara pasar por encima de su cabeza, así que Yoce miró hacia arriba y vio que, a diferencia de Jewel y su padre, no tenía un montón de gas espiritual o algo por encima de su cabeza. Supuso que era que uno no puede ver el suyo o lo había absorbido en su cuerpo como el demonio serpiente. Cuando mejoró su detección espiritual, Yoce vio 3 tipos diferentes de formas en que aparecía la energía espiritual. La primera era como Jewel y su padre, donde su energía espiritual tomaba color y forma. El segundo era el demonio serpiente que carecía de uno. Y el último vino de Lea, cuya energía espiritual era un intermedio. La energía espiritual de Lea era un gas rojo que cubría cada centímetro de su cuerpo sin ningún espacio entre ellos. Yoce tenía la sospecha de que Lea era un demonio fracasado, ya que la única otra criatura que encontró con talentos espirituales era el demonio serpiente, con la única diferencia entre ellos siendo que Lea carecía de un talento de cultivo del cuerpo espiritual. Lo que pensó que se debía al bajo talento de Lea en detección espiritual. Veamos qué pasa si Lea come algo de carne de demonio. Aunque Yoce tenía la impresión de que las cabras no podían comer carne, al ver el deseo en los ojos de Lea, le dio algunos trozos. ¿Come algo de carne, Lea? Con una mirada agradecida en sus ojos, Lea tragó los pocos trozos de carne para sorpresa de Jewel y Drew. En el momento en que Lea comió la carne de demonio, Yoce vio como la energía espiritual roja de Lea parecía haber entrado en contacto con algo maligno. Inmediatamente comenzó a hervir cuando el gas verde se mezcló con el gas rojo. El tumulto provocó que parte del gas rojo y verde se extendiera por todo el cuerpo de Lea, lo que a su vez detuvo la reacción explosiva. Aunque la reacción fue intensa por los destellos rojos y verdes que aparecieron en los ojos de Lea, fue algo bueno. Al observar las diversas reacciones a la carne de demonio, a Yoce se le ocurrió una idea. Si la carne de demonio puede prolongar la vida de mi padre e incluso fortalecer a Lea, entonces necesito conseguir más carne de demonio en el futuro. La idea de cazar demonios entusiasmó a Yoce, pero solo pudo dejar esa idea de lado por el momento. En este momento necesito concentrarme en darle las 600 libras restantes de carne de demonio a los estómagos de papá y Lea. Después de tomar su decisión, Yoce le dio el resto de su carne de demonio a Lea y cortó varios trozos más de carne y los colocó en la fogata. Durante el resto del viaje, comeremos carne de demonio. Yoce y la pandilla tardaron aproximadamente una semana en llegar a su siguiente parada de descanso, que era un pequeño pueblo llamado Gail Village, ubicado en las afueras de New Swampscott City. Gail Village era conocido por ser amigable con los viajeros, por lo que era un lugar de descanso popular para viajeros como ellos.
A medida que se acercaban a Gail Village, Yoce vio que una niña del pueblo estaba sentada en un árbol mirándolos fijamente. La niña del pueblo llevaba un vestido azul largo que tocaba el suelo y su rostro estaba pálido y parecía estar al borde del llanto. Una niña nos está mirando. Yoce se volvió hacia Jewel para obtener su opinión, ya que era la más familiarizada con esta región y pueblo. ¿Una niña? ¿Qué llevaba puesto? Jewel parecía sorprendida al principio, pero al escuchar que era una niña, su rostro se suavizó considerablemente. Lleva un vestido azul largo. Tan largo de hecho que, aunque está sentada en la cima de un árbol, su vestido toca el fondo. Intrigado por la reacción de Jewel, Yoce le dio un informe detallado. Eso es bueno, no tenemos que preocuparnos por ella. Ella es la protectora de Gail Village y una fuerte en eso. Se rumorea que es una maestra de sangre, por lo que cualquier alborotador es sometido rápidamente. ¿Una maestra de sangre está aceptando estudiantes? Mirando fijamente a la maestra de sangre de Gail Villager, los ojos de Yoce brillaron porque quería tomarla como su maestra. Había alcanzado hace mucho tiempo el límite del método de cultivo del gran golem y había dudado en tratar de romper su límite o comenzar el método de cultivo de piel de hierro. Tanto tratar de romper el límite del método de cultivo del gran golem como el entrenamiento de piel de hierro requieren que Yoce dedique mucho tiempo. Y con el tiempo limitado de su padre, quería llegar a Ciudad New Swampscott lo más rápido posible para ver si sus supuestos hermanos se estaban quedando allí. Si encontraban a sus hermanos en Ciudad New Swampscott, entonces estaría bien, pero si no estaban allí, tomaría mucho tiempo y moverse para rastrearlos. Esto hizo que estuvieran en un entorno sensible al tiempo, por lo que permanecer unos días o semanas en un pueblo podría resultar en que su padre no volviera a ver a sus hijos antes de fallecer. Todo eso hizo que Yoce se mostrara reacio a comprometerse con cualquier cosa, especialmente con Iron Skin, que requería que adquiriera todo tipo de ingredientes para hacer una pasta especial. Pero todo esto podría evitarse si Yoce tomara un maestro de sangre como maestro. Podría obtener sus artes marciales de maestro de sangre y su talento para poder mejorar rápidamente. La mejor parte es que siempre puede irse y entrenar durante el viaje. Si su maestro fuera lo suficientemente genial como para viajar con él, sería mucho mejor. Ella, acogiendo estudiantes. Eso es gracioso. Es conocida por matar a sus estudiantes si empiezan a pensar en acercarse a la aldea. El último estudiante que acogió fue hace más de una década y lo mató porque notó que él comenzó a tomar estudiantes. Más interés en el pueblo natal de su amo. Aunque Jewel mencionó lo ridículo que era el pensamiento, su rostro parecía más aterrorizado que divertido. Escuchar que seguía matando a sus alumnos sorprendió a Yoce, ya que nunca lo hubiera esperado. ¿Por qué demonios mataría a sus estudiantes por entrar en su tierra natal? Cuando se volvió para mirar a la maestra de sangre vestida de azul, vio que su rostro se volvió sombrío antes de bajar la cabeza para mirar al suelo. Sin embargo, Yoce tenía la sensación de que no sentía mucho remordimiento por matar a sus alumnos y simplemente se sentía avergonzada más que nada. Entonces sería mejor no tenerla como mi maestra, no quiero que me corten la cabeza porque estamos de paso. Al escuchar que la dama vestida de azul estaba loca, Yoce descartó la idea de tenerla como maestra y en su lugar simplemente le arrojó una marca de talento. Nombre: Scarlett Newborn edad: 56 talentos. Comprensión de las artes marciales, grado 7, cultivo del cuerpo, grado 7, cultivo de la rosa espinosa, grado 5, cálculo rápido, grado 4, control de emociones, grado 9. Se ve bien para la edad que tiene. Pensó Yoce mientras asumía que, por su cara de bebé, debería haber tenido 20 y tantos años como máximo. Dirigiendo su atención a la amplia área de talentos que tenía frente a él, reflexionó sobre qué debería copiar. Lo primero que Yoce descartó fue su talento de cultivo de Thorny Rose. Era principalmente un talento relacionado con su método de cultivo corporal o técnica de artes marciales, por lo que no le serviría de mucho si no planeaba convertirse en su alumno. Las siguientes dos cosas que descartó fueron sus talentos de cálculo rápido y control de emociones. Estos dos eran buenos por sí solos, pero no le darían mucho valor a Yoce en este momento. También sintió que no tenía la necesidad de aprender a controlar sus emociones en la medida en que el talento de control de emociones le permitiera alcanzarlo. Eso dejó a Yoce con solo dos opciones: podía copiar su comprensión de artes marciales o su talento de cultivo corporal y mejorar uno de estos dos del grado 5 al grado 6. Estaba agregando un 50% del 100% original, lo cual era bastante bueno. Además, solo nos quedaremos a pasar la noche para poder copiar dos de sus talentos antes de irnos.
Después de pensarlo un poco más, Yoce decidió que no debía tratar de ser conservador e intentar conseguirlos a ambos. Establecer objetivo en la comprensión de las artes marciales, grado 7. Fijarse en el talento y copiarlo. Se ha añadido el talento de comprensión de artes marciales de sexto grado. La sensación de que su mente se expandía y las preguntas y dudas que tenía sobre sus artes marciales se resolvían lentamente casi hicieron que Yoce suspiró aliviado. Incluso después de tanto tiempo, no se había cansado de la sensación de adquirir talentos. A medida que se acercaban a la aldea de Gail, Yoce vio que había muchos viajeros como ellos alojados en la aldea. La gente local tenía una sonrisa en sus rostros mientras saludaban a los nuevos viajeros y se despedían de los que se iban. La situación era maravillosa de ver desde la distancia, ya que para él era obvio que Gail Village era simplemente demasiado pequeña para albergar a toda esta gente. Lo más probable es que Gail Village tuviera una población de alrededor de 1000 personas, pero había casi la misma cantidad de viajeros entrando y saliendo de Village. Esto llevó a una situación en la que muchos viajeros terminaron durmiendo afuera o tuvieron que dormir en lo que trajeran. Por las expresiones de esos viajeros, parecía que no estaban muy contentos con este arreglo. Sin embargo, incluso los viajeros más molestos se contuvieron y sonrieron a los aldeanos cuando pasaron. La reputación de ese maestro de sangre es sólida. Eso es lo que obtienes por ser tan fuerte y usar a mucha gente como ejemplo, dijo Jewel casualmente, pero no pudo evitar fruncir el ceño al ver a toda esa gente. ¿Qué está pasando? Aunque Gail Village es amigable, normalmente no hay tanta gente dispuesta a venir debido al protector de la aldea. Preguntémosle a alguien. Oye, chico, ¿sabes por qué hay tanta gente? Jewel preguntó llamando a un viajero al azar que parecía recién convertido en adulto. El niño viajero no pareció muy divertido con la llamada de Jewel, pero aún así respondió. Bloodmaster Steel escribió una nota diciendo que dejó su manual de cultivo corporal de artes marciales Bloodmaster en el bosque de por aquí. Así que todos se apresuran a encontrarlo, pero desde entonces solo está Gail Village cerca y todos se quedan aquí. Gracias, chico. Al lanzarle una moneda de cobre al niño, Jewel se volvió hacia Yoce y le señaló con las manos. ¿Qué? Preguntó Yoce. Los gastos de trabajo deben ser pagados, acabo de dar parte de mi propio dinero para recopilar información, así que necesito que usted me la devuelva. Ella explicó como si fuera algo natural. ¿No es suficiente que estés comiendo nuestra comida? ¿Por qué necesitas que te devuelvan una moneda de cobre? Bueno, la próxima vez puedes pagar directamente por la información, pero ahora la necesito de vuelta. Además, fue gracias al buen corazón del señor Thunder que pude comer un poco. No querías que comiera ni un solo bocado, eso es cruel. Olvídalo, aquí el policía, busquemos un lugar para pasar la noche. Suspirando derrotados, Yoce y Jewel alejaron el carruaje un poco de la aldea y acamparon. Cuando terminaron de preparar todo y estaban a punto de preparar la cena, Scarlett Newborn, la protectora de Gail Village, estaba parada frente al carruaje. Ella todavía tenía la misma mirada que estaba conteniendo las lágrimas. Vaya, saber que probablemente ella sea una maestra en controlar sus emociones cambia las cosas mucho. Pensó Yoce para sí mismo. Yoce y Scarlett Newborn se miraron en silencio mientras Jewel, Drew y Lea miraban al margen esperando a ver qué pasaría a continuación. Hola Bloodmaster, no queremos problemas ya que solo nos quedaremos a pasar la noche. Asumiendo que Scarlett los visitó para advertirles que no causaran problemas, Yoce le dio su garantía. No es por eso que estoy aquí. ¿No dijiste que querías ser mi alumno? Scarlett dijo de una manera un tanto vergonzosa. Tos. Jewel y todos los que estaban cerca abrieron mucho los ojos al sentirse completamente conmocionados. La maestra de sangre conocida por matar a sus discípulos estaba pensando en acoger a otro estudiante. Incluso Yoce se sorprendió y sintió que algo andaba mal con todo este asunto. Solo había mencionado de pasada que la tomaría como profesora y nunca pensó realmente en ello. Para alguien que era tan protectora con su tierra natal, no había manera de que aceptara a un extraño al azar. Ah, sí, maestro de sangre, pero solo dije eso sin pasar por alto. No hay manera de que un maestro de sangre acepte a un viajero al azar como yo. En casos normales, no lo haría, pero veo tanto talento y potencial en ti que estoy dispuesto a hacer una excepción. Entonces, ¿qué te parece? No me importa en absoluto si tienes otros profesores. En el futuro. Yo tampoco me atreveré a intentar matarte en el futuro, te lo puedo prometer.
Scarlett meneó la cabeza vigorosamente para demostrar que se estaba tomando en serio su promesa, pero Yoce solo podía concentrarse en las lágrimas que colgaban por su vida. ¿Puedes darme algo de tiempo para pensar en ello? A partir de ahora, tengo que viajar y decidir con mis compañeros de equipo. Está bien, solo dime tu decisión antes de irte de Gail Village. Después de decir esas palabras de despedida, Scarlett desapareció. ¿Qué tengo que hacer? Yoce recurrió a Jewel y a su padre en busca de consejo. Si un maestro de sangre quiere que seas su alumno, muchas personas normalmente no tienen otra opción al respecto, dijo Jewel. Yoce, haz lo que creas que es mejor para ti. No quiero que sacrifiques tu futuro por un anciano como yo. Drew buscó apoyar el futuro de su hijo lo mejor que pudo. Después de conocer sus opiniones, pensó que sería mejor para él. En ese momento Yoce estaba llegando al límite de todas sus técnicas y métodos de cultivo corporal. Un artista marcial ordinario realmente no podía rechazar la petición de un maestro de sangre de tenerlos como estudiantes, pero Yoce no era un artista marcial ordinario. Al final del día, Yoce confiaba en que podía traspasar los límites de sus artes marciales y llegar a la cima con cualquiera. Incluso si tuviera que renunciar a la oportunidad de recibir las enseñanzas de un maestro de sangre, siempre podría probar suerte en una secta de artes marciales. Con su talento y fuerza, no creía que no pudiera ingresar en una. Aunque Yoce había decidido no tomar a la maestra de sangre Scarlett como su maestra, no se lo había dicho todavía. Estaba esperando la oportunidad de atraparla mañana, así que obtuvo otro de sus talentos antes de irse. Después de preparar la cena y comer un poco de carne de demonio, Yoce y el grupo se fueron a dormir para poder levantarse temprano mañana. La noche pasó rápidamente y Yoce y Jewel fueron al pueblo para recopilar información sobre la situación actual de New Swampscott City. Aunque Jewel tenía cierto conocimiento de la ciudad, no había estado allí durante mucho tiempo y las cosas podrían haber cambiado. Después de recopilar algo de información y almorzar antes de salir a recopilar más información, pronto pasaron 24 horas completas. Bloodmaster, he tomado mi decisión, dijo Yoce en el aire porque sabía que ella estaba escuchando aunque no podía verla. Yoce no podía verla pero podía ver un fuego azul flotando a una distancia de varias docenas de pies en todo momento. Tal como esperaba, la llama azul cubrió instantáneamente la distancia entre ellos y Scarlett Newborn apareció de la nada todavía con la misma cara. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Pido disculpas, pero no puedo aceptar convertirme en su alumno. Tengo una misión que debo completar antes de contratar profesores. Dijo Yoce, tratando de mostrar su respeto a Scarlett. Está bien, si alguna vez cambias de opinión, siempre estaré abierto a tenerte como mi alumno. El rostro lloroso de Scarlett cambió instantáneamente a indiferencia cuando aceptó su rechazo. Por supuesto, debo decir que al salir existe la posibilidad de que Bloodmaster Steel venga y te detenga. Añadió como si de repente recordara una noticia importante. ¿Puedo preguntar por qué Bloodmaster Steel nos detendría? No creo que nos hayamos encontrado o hayamos tenido un conflicto con él. Es un hombre al que le encanta que lo desafíen, lo llama como romper su límite, pero creo que simplemente está loco. De todos modos, la razón principal por la que estos viajeros están aquí es porque Bloodmaster Steel quería pelear conmigo. Pero ahora que ha encontrado un rival más fuerte, ya no está interesado en mí, explicó Scarlett con una expresión divertida en su rostro. ¿Por qué pensaría que soy mejor retador que tú, un maestro de sangre? Yoce estaba un poco sorprendida. Acaba de llegar y ya ha llamado la atención de dos Bloodmasters. Uno quería tomarme como su alumno y el otro quería pelear con él. Bueno, es simple, eres más fuerte que yo y, más importante aún, más fuerte que él. Aunque no has ingresado oficialmente al reino maestro de sangre, no dudo que tu destreza física especial te da una ligera ventaja sobre Steel. Habría sido maravilloso si hubieras aceptado mi oferta, entonces la secta de cultivo de la rosa espinosa podría haber ascendido a través de las nubes. Scarlett suspiró con pesar antes de entregarle a Yoce un colgante que tenía una imagen de una rosa azul cuyas espinas eran tan grandes como su tallo. Si alguna vez cambias de opinión, puedes venir a buscarme o ir a la ubicación de la secta en el colgante. Después de mostrarle a Yoce cómo podía contactar a la secta, la maestra de sangre Scarlett se fue sin dudarlo. Mirando el colgante en su mano, Yoce suspiró y lo guardó en su bolsa. Dado que el asunto con Gail Village y la maestra de sangre Scarlett había terminado, se fueron mientras Yoce apreciaba la sensación de mejorar su talento de cultivo corporal. Podía sentir que el control sobre su cuerpo que el método de cultivo del gran golem tenía sobre él se aflojaba.
Su confianza en romper su límite aumentó aún más. Sintió que podía ver el camino para romper el límite de los métodos de cultivo del gran golem. Solo necesitaba establecerse en algún lugar durante una semana o dos. Mientras salían de Gail Village, Yoce permaneció alerta ante cualquier ataque del maestro de sangre Estelle. No confiaba en absoluto en la maestra de sangre Scarlett, pero no sabía por qué ella mentiría al respecto. No era como si Yoce tomara la iniciativa de encontrar al maestro de sangre Estelle y desafiarlo a una pelea. Así que decidió estar atento en caso de que el maestro de sangre Estelle realmente apareciera para pelear con él. Pasó una semana cuando partieron de Gail Village y no vieron ninguna señal del maestro de sangre. Yoce escaneó el área y concluyó que en este punto, si el maestro de sangre Estelle quería alcanzarlos, tenía que aparecer hoy. Después de hoy, cruzarían los rápidos de esta región y sería irrazonable seguir a alguien más allá de este punto. Entonces Yoce, Jewel y Lea estuvieron en un estado de hipervigilancia durante todo el viaje hasta que cruzaron los rápidos. La maestra de sangre Scarlett debe haber estado jugando contigo porque rechazaste su oferta. Jewel suspiró aliviada por no tener que ser atacada por un maestro de sangre. Yoce, por otro lado, todavía sentía que toda la situación con el maestro de sangre Scarlett era extraña. ¿Por qué quería aceptarlo como su alumno si sentía que era más fuerte que ella? ¿Por qué no mencionó que pertenecía a una secta? Si lo mencionó, posiblemente podría haberlo hecho cambiar de opinión. ¿Por qué alguien que tenía tanto control sobre sus emociones le haría una broma a alguien que acaba de conocer? Además, mencionar repentinamente al maestro de sangre Estelle solo después de su rechazo le dio a Yoce la sensación de que quería usarlo para deshacerse del maestro de sangre Estelle. No sé si estaba mintiendo. Podría ser que el maestro de sangre Estelle no sea tan adicto a las batallas como nos hizo creer, pero aún así podría rastrearnos más tarde. De cualquier manera, ya casi llegamos a la ciudad y podremos encontrar a los hijos de mi padre y a mis hermanos. Si todo va bien, te pagarán generosamente y mi padre vivirá por mucho tiempo. Yoce ya no pensaba en todo el fiasco de la aldea de Gail cuando llegaron a su siguiente parada de descanso. El cielo estaba completamente oscuro porque había caído la noche, pero no planeaban detenerse hasta llegar al pueblo. Aún a unas pocas millas del pueblo, Yoce sintió que el aire se había vuelto más seco y cálido. Cuanto más se acercaban al pueblo, más alta se volvía la temperatura y más seca. Sin embargo, Jewel dijo que esto era normal y significaba que se estaban acercando al pueblo. ¡Bum! ¡Bum! Pronto escucharon el sonido de tambores y Jewel se animó mientras decía: la ceremonia del lago ardiente eterno debe estar sucediendo esta noche. Apurémonos para que podamos conocer a la gente del pueblo, nadie estará en el pueblo por eso. ¿La ceremonia del lago ardiente eterno?, preguntó Yoce. Es una ceremonia que sucede todos los años donde todos en el pueblo se reúnen en el lago de fuego y lanzan un festival masivo, explicó Jewel. El lago ardiente eterno era originalmente un ritual que la gente que vivía en el pueblo creó debido a las historias del lago de fuego. Ese lago anteriormente era un cementerio de demonios antes de convertirse en un lago. Por lo tanto, el agua del lago de fuego era completamente negra y altamente inflamable. Cada año, la gente del pueblo prendía fuego al lago y arrojaba objetos sagrados con la esperanza de limpiarlo. Cuanto más ardiera el lago, más espíritus demoníacos también se quemarían. Este ritual se ha realizado cada año nuevo para ver si el año siguiente sería un desastre para el pueblo o un año bendecido. Sin embargo, ahora la mayoría de la gente trata este ritual más como un festival que como un ritual noble. Los habitantes del pueblo traen fuegos artificiales, tocan música y juegos, y venden productos geniales a los viajeros que los visitan. En ese caso, vamos a divertirnos un poco antes de acomodarnos para pasar la noche. Al girar el carruaje hacia la fuente de los tambores, pronto vieron una bola roja que rápidamente se transformó en un enorme fuego que parecía más una columna de fuego. Las llamas eran tan calientes que la gente más cercana al lago en llamas estaba a varias millas de distancia, donde decenas de miles de personas se reunieron para un festival masivo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Yoce mientras ayudaba a su padre a salir del carruaje. «Estoy bien, me he sentido mucho mejor después de comer esa carne de demonio. Probablemente podría vivir un año más», dijo Drew con una sonrisa. Yoce miró la llama verde sobre la cabeza de su padre que había duplicado su tamaño y parecía estar llena de vigor. Pero la niebla negra de la muerte todavía rodeaba la llama y la corrompía lentamente.
Después de comer la carne del demonio serpiente y dejar solo los huesos y las escamas restantes, se duplicó la esperanza de vida de su padre y su cuerpo se volvió más saludable, pero aún así solo le dio unos meses más de vida. Afortunadamente, no ha habido muchos retrasos, por lo que deberían llegar a New Swampscott City en unas pocas semanas. En cuanto a Jewel y Lea, ambas también han experimentado bastante crecimiento con sus energías espirituales. Sin embargo, Lea parecía haber sido la que más había cambiado. Había duplicado su tamaño y su pelaje había adquirido un tinte rojo y verde y los destellos verdes y rojos en sus ojos se habían vuelto más numerosos. Eso es bueno, ¿qué tal si todos tratamos de divertirnos y nos reunimos aquí más tarde? Eso suena bien, nos vemos en unas horas. Después de despedirse, Jewel dejó el grupo y dejó que Drew, Yoce y Lea encontraran algo que hacer por sí mismos. Afortunadamente, estaban en un festival masivo y la cantidad de actividades disponibles era casi infinita. El tiempo pasó rápidamente mientras comían y bebían en la cocina local y jugaban en los juegos del festival. Cuando comenzaron a regresar al carruaje, Yoce llevaba un saco entero de dulces, juguetes y premios que había ganado. ¿Jewel aún no ha regresado?, preguntó Drew, dándose cuenta de que Jewel no había regresado a la hora asignada. Yoce, deberías ir a buscarla. Está bien, Yoce accedió a ir a buscarla ya que no podían irse sin el conductor del carruaje. Luego, Yoce caminó en la dirección en la que había visto caminar a Jewel antes. De vez en cuando evitaba que la gente preguntara si la habían visto, pero nadie dijo haber visto a alguien que coincidiera con su descripción. Mientras Yoce se adentraba más en el festival y se acercaba al lago en llamas, de repente vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Había una pareja joven tomados de la mano mientras caminaban por el festival. Y por la ropa, Yoce reconoció que esta joven pareja era un par de lugareños del pueblo. Eso no fue lo que atrajo a Yoce porque vio que el hombre de la pareja no tenía nada flotando sobre su cabeza. Las pupilas de Yoce se encogieron cuando una sola palabra apareció en su mente: demonio. El hombre demonio pareció sentir la mirada de Yoce y se giró y sonrió mientras asentía con la cabeza como si encontrara un camarada. Luego, el hombre pronunció una frase que hizo que Yoce se fuera sin dudarlo. No hagas daño a nadie o te arrepentirás. Después de separarse del demonio, Yoce miró el premio que acababa de atrapar. El talento Mark se fijó en el objetivo y su talento de grado 10, talento de cultivo del cuerpo espiritual del zorro de 3 cabezas. Talento de grado 9. Se ha agregado el talento de cultivo del cuerpo espiritual del zorro de 3 cabezas. Los ojos de Yoce rápidamente se volvieron negros cuando se encontró dentro del mismo vacío en el que había estado cuando tomó el talento de cultivo corporal del demonio serpiente. En lugar del aura imponente y opresiva que creó el demonio serpiente, un demonio zorro gigante con 3 cabezas y 10 colas caminaba con un aura que hizo que Yoce dudara si estaba viendo un demonio o si lo estaba imaginando. Al igual que el demonio serpiente, Yoce vio que podía ver energía naranja fluyendo a través de una ruta específica en el cuerpo del demonio. Yoce descubrió que le estaba costando más saber si el demonio zorro estaba allí o no, a pesar de que lo miraba con una sonrisa traviesa a medida que pasaba el tiempo. Yoce observó cómo el demonio zorro de 3 cabezas rápidamente se hacía más fuerte y su presencia ilusoria se hacía más fuerte. Finalmente, Yoce se dio cuenta de que el demonio zorro gigante ya no estaba frente a él. No, ni siquiera había un demonio dentro del vacío negro. Estaba completamente solo por primera vez. Pero no entró en pánico porque sabía que el demonio zorro no desapareció, sino que se volvió tan fuerte que ni siquiera podía verlo más, incluso si estaba justo frente a él. En cambio, solo tenía que esperar a que terminara su sueño y tendría talentos adicionales en su arsenal. Me pregunto qué pasará con mi energía espiritual que fluye por el camino que creó el talento de cultivo del cuerpo espiritual de serpiente. Como si algo hubiera escuchado su preocupación, Yoce sintió temblar el suelo debajo de él. Mientras una aura pesada y opresiva llenaba el vacío negro. Silbido. Un silbido agudo y demoníaco de una serpiente resonó por todo el vacío cuando Yoce vio reaparecer al demonio serpiente gigante de su imaginación. Las escamas negras del demonio serpiente brillaban con luz verde y su garra estaba cubierta por la misma energía espiritual que fluía a través de su cuerpo. Rugido. De repente, Yoce escuchó un rugido suave pero áspero surgir del vacío como en protesta por la llegada del demonio serpiente. Válido. ¿Una oveja? Sorprendido por la repentina aparición del baa de una oveja, Yoce se giró y descubrió que detrás de él había una cabra normal.
A pesar de que parecía que esta cabra común y corriente sería asesinada por el estornudo del demonio serpiente, esta cabra no tenía miedo en sus ojos. En todo caso, la mirada loca de ira en sus ojos estaba a la par de los dos demonios. Silbido. Rugido. Balido. Los rugidos de tres tipos diferentes de bestias sacudieron el vacío negro amenazando con destrozarlo y convertirlo en realidad. Esta batalla de los cuerpos espirituales del legendario demonio habría hecho que cualquier persona normal colapsara de miedo, pero Yoce simplemente observó cómo la batalla estaba a punto de comenzar. Le emocionó ver que sus talentos podían generar conflictos en su cuerpo. No sabía cuáles serían los resultados, pero ya podía sentir cómo su cuerpo cambiaba. En ese momento la energía espiritual de Yoce se dividió en dos caminos diferentes. Uno de ellos era el camino del demonio serpiente que albergaba una energía espiritual verde brillante. El otro era el camino del demonio zorro de tres cabezas y albergaba una energía espiritual similar a la suya. Desde los pocos puntos de intersección de estos dos caminos, los dos tipos de energía espiritual estallaron en un conflicto explosivo y rápidamente expandieron el campo de batalla a todo el cuerpo de Yoce. Esta guerra del cuerpo espiritual en su cuerpo indujo la creación de energía espiritual mientras estas dos fuerzas luchaban. ¿Mi talento de cabra está contraatacando? A diferencia de los otros dos talentos que existían más en el reino espiritual, Yoce podía sentir una sensación de hormigueo en sus huesos, sangre y músculos debido a que su talento de cabra luchaba de la única manera que podía. A Yoce le encantaba ver cómo se desarrollaba la batalla del siglo en su cuerpo, pero la guerra se desaceleró rápidamente y regresó a un conjunto de pequeñas ubicaciones que tenían intersecciones de sus talentos demoníacos, lo que provocó que su energía espiritual aumentara lentamente. La batalla continuó, pero Yoce sintió que sus talentos ni siquiera estaban cerca de fusionarse como pensaba, pero tampoco se debilitaron. La única excepción fue que su talento de cabra salió de la guerra y se calmó después de descubrir que no estaba en peligro. Después de recuperar el control de su cuerpo y su mente, Yoce vio que, sin saberlo, había caminado una milla más cerca del lago de fuego. Estar mucho más cerca del lago de fuego le hizo reconocer realmente lo enorme que era el lago de fuego. No podía ver los extremos del lago y las brillantes llamas anaranjadas le recordaban al sol. Tan brillante. Estaba más cerca del fuego que antes. Yoce no sintió que hiciera calor en absoluto. En cambio, hacía un poco de frío y quería acercarse para sentir su calor. Aún así, Yoce se dio la vuelta y se fue a encontrarse con su padre y Lea. Tenía la esperanza de que Hewell hubiera bebido demasiado alcohol y hubiera perdido la noción del tiempo, pero aún así logró regresar. A la hora en que apareciste, te estuvimos esperando durante casi una hora. Cuando regresó, vio que además de su padre, Lea y Hewell estaban en el carruaje, también estaba el mismo niño al que le pidieron información en Gale Village. La ropa del niño estaba cubierta de vómito seco y tenía una gran bolsa de golosinas en una de sus manos. No parecía feliz y miró a Yoce con una expresión de pedir ayuda. Yoce, mira, encontré al mismo niño del pueblo. ¿Cuáles son las posibilidades? Debemos invitarlo a comer porque el destino nos había unido. Dijo Hewell, arrastrando un poco las palabras. ¿Una comida? No creo que eso funcione. ¿Por qué? Preguntó Hewell. Porque se está escabullendo, dijo Yoce, señalando al joven que había empezado a correr después de que lo llamaran. Oye, vuelve. Hewell quería perseguir al niño que había capturado, pero se detuvo en seco cuando Yoce le puso la mano en el hombro. Podremos encontrarlo mañana si el destino lo permite. A partir de ahora, necesitamos dormir un poco para poder irnos temprano. Bien, aunque Hewell estaba algo achispada, seguía siendo una conductora de carruajes y exploradora experimentada, por lo que sabía cuáles eran sus prioridades. Después de empacar sus premios y golosinas, el grupo abandonó el Festival del Lago Ardiente Eterno y descubrió que no eran las únicas personas que se iban. Muchos otros viajeros y habitantes de la zona también estaban regresando. Entonces pudieron alquilar 3 habitaciones de una posada en la ciudad para descansar un poco. A la mañana siguiente, el grupo empacó sus cosas y abandonó la ciudad. Hewell. De repente, una pregunta que Yoce había olvidado hacerle a Hewell antes apareció en su cabeza. Sí, ¿cómo se llama esta ciudad? ¿No te lo dije de antemano? Olvídalo, la ciudad que contiene el lago Eternal Burning es Burning Town. Ah, recuerdo por qué no recordaba el nombre de esta ciudad. Yoce estaba observando a 2 hormigas peleando a muerte mientras esperaba que Hewell y su padre completaran sus documentos de viaje dentro de las murallas de la ciudad detrás de él.
no pudo evitar sonreír ya que pronto llegarían a New Swampscott City. Solo necesitaban cruzar la mini ciudad de New Swamp. No era una ciudad sino un pueblo enorme que tenía más de 100.000 habitantes. La ciudad de New Swamp limitaba directamente con la ciudad de New Swampscott, por lo que estaba muy desarrollada. Era casi imposible no pensar que New Swamp era una ciudad y, a menudo, la gente confundía las dos. El pueblo y la ciudad estaban tan integrados que alguien no podía ingresar a New Swampscott City sin mostrar evidencia de que primero había atravesado New Swamp Town. Fue un dolor de cabeza para los viajeros frecuentes, pero le dio a la ciudad más control sobre su territorio. Ese pueblo que era una mini ciudad era donde Yoce y su grupo ahora estaban de paso y completaban sus documentos de viaje. En cuanto a por qué Yoce estaba solo viendo a las hormigas pelear a muerte era porque no se le permitía entrar sin un control estricto. Este chequeo fue tan estricto que Hewell nunca había escuchado muchas de las medidas que querían hacerle. Entonces Yoce se vio obligado a esperar afuera hasta que llegaron las personas asignadas para controlarlo. Solo falta un poco más para llegar a la ciudad de New Swampscott. Después de eso, puedo tener algo de tiempo para concentrarme en abrirme paso. Ya he alcanzado el límite de todas mis técnicas. Dijo Yoce, murmurando para sí mismo. Habían pasado casi 3 meses desde que dejó Jade City y durante este corto periodo, había crecido extremadamente rápido. Tan rápido hasta el punto que no sabía lo fuerte que era. Sabía que podía destruir su yo anterior solo con su peso corporal normal. Cuando Yoce pensó en combinar sus más de 1.700 libras de peso con las absurdas habilidades físicas que obtuvo de los talentos de su cuerpo espiritual demoníaco junto con sus Bloodwing Fish estaban al 200%, sintió un escalofrío recorrer su corazón. Podría luchar contra un gran maestro de sangre, ¿verdad? Aunque Yoce confiaba en su fuerza, no quería que su confianza nublara su juicio. Solo había conocido a una persona de nivel Bloodmaster y esa era Bloodmaster Scarlet. Pero nunca pelearon, por lo que no pudo verificar la afirmación de que él era más fuerte que ella o el misterioso Bloodmaster Sterel. ¿Quién es el que está intimidando a mis guardias? Un áspero rugido aturdió a las 2 hormigas que luchaban a muerte. Luego, se escaparon después de darse un gesto mutuo para continuar en una fecha posterior. Pobre tipo, debería haber sabido mejor cómo amenazar a los guardias. Yoce pensó para sí mismo y miró para ver al tipo con problemas. Un fuerte olor a sangre y hierro llegó a su nariz cuando Yoce vio a un hombre de mediana edad enojado cubierto de medallas saliendo de la puerta de la ciudad. Sus ojos se dirigieron de inmediato a un grupo de personas que tenían tatuajes escritos en todo el cuerpo. Ustedes 3 se atreven a mostrar sus caras por aquí, abriéndose paso hacia adentro. La cara del hombre de mediana edad se puso roja mientras una niebla roja se filtraba de su cuerpo. Las 3 personas tatuadas llamadas por el hombre de mediana edad, sus rostros se pusieron pálidos de miedo mientras trataban de explicarse. Comandante del ejército Josh, no tenemos idea de lo que sus subordinados le dijeron. Nuestro líder de pandilla solo quería informar a la ciudad que el camino norte a la ciudad de New Swampscott está siendo bloqueado por una nueva pandilla que se hace llamar Radiance. Bloqueado. Las pupilas de Yoce se encogieron cuando escuchó las noticias del hombre tatuado. ¿Bloqueo? ¿Quién tiene el descaro de bloquear nuestro acceso a la ciudad? Al escuchar las noticias, la ira del comandante del ejército se evaporó antes de que sus ojos brillaran con la comprensión. Esa nueva secta se está haciendo demasiado grande para contenerse, ¿eh? Aparentemente entendiendo la situación, el comandante del ejército se fue con frustración y una visible intención maliciosa. Con su partida, todos dejaron escapar un suspiro de alivio ya que la presión que venía del comandante del ejército era inmensa. ¿Es cierto que una nueva pandilla está bloqueando el camino a la ciudad de New Swampscott? Yoce caminó hacia la gente tatuada y preguntó. ¿Quién diablos crees que eres para preguntar? Como si estuvieran enojados porque les gritaran, atacaron a Yoce. Sin embargo, no se lo tomó en serio ya que quería obtener una respuesta clara. Si el camino estaba bloqueado, ¿cómo se suponía que llevaría a su padre a la ciudad y cumpliría su deseo de ver a sus hijos? Por favor, te pagaré si respondes a mis preguntas. Yoce sacó la bolsa en la que llevaba su dinero y sacó 20 monedas de cobre. Ver a Yoce sacar tanto dinero sin dudarlo pareció haberlos convencido, ya que uno de ellos tomó las 20 monedas y comenzó a hablar. Sí, la carretera principal que lleva a la ciudad de New Swampscott está bloqueada por la nueva banda. Pero eso no significa que sea imposible llegar a la ciudad tomando desvíos de 1 o 2 semanas de duración por los caminos secundarios. ¿Una semana?
¿Tienes idea de cuánto tiempo le tomará al ejército de la ciudad desbloquearla? Preguntó Yoce mientras sentía un pinchazo al escuchar que si tomaban los desvíos, le costaría al menos una semana de la vida a su padre. Antes de que el hombre tatuado pudiera responder a su pregunta, una mujer tatuada le cubrió la boca y le hizo un gesto para que pagara. Está bien, tómalo. Yoce, que no estaba de humor para negociar con esta gente, les entregó otras 20 monedas. Digamos que a la ciudad le tomará unos días responder y lidiar con esta pandilla despiadada, pero no la abrirán al público por un tiempo para asegurarse de erradicar hasta el último de los pandilleros que han intervenido. Fuera de línea. Tienes que estar jugando conmigo. La ira de Yoce estalló porque odiaba el hecho de que estuvieran tan cerca, pero terminó siendo detenido. Su padre estaba muriendo y Yoce se había quedado sin carne de demonio para prolongar su vida. Solo se había encontrado con 2 demonios y perdió la oportunidad de intentar matar a uno porque ese demonio parecía sincero y no quería causar daño. Al calcular la esperanza de vida restante de su padre, Yoce calculó que a su padre le quedaban poco menos de 6 meses de vida. Era muy poco tiempo para llegar a la ciudad de New Swampscott y buscar a 2 personas que vivían allí hace más de 13 años. Era como intentar encontrar una aguja en un pajar. Tratar de encontrar a 2 personas entre millones era perder mucho tiempo tratando de encontrarlas. No solo eso, no solo estaban tratando de encontrarlos, sino también de permitir que su padre se uniera a ellos nuevamente. 6 meses fue demasiado poco. Inicialmente, Yoce había planeado llegar rápidamente a la ciudad de New Swampscott para establecerse y usar el dinero restante para contratar a un investigador para rastrear a los hijos de su padre mientras él se entrenaba para romper sus límites. Cuanto más fuerte fuera Yoce, más seguro se sentiría luchando contra un demonio adulto y llevándole esa carne de demonio a su padre para vivir más tiempo. Este plan ya tenía pocas posibilidades de éxito con el poco tiempo que tenía y cada día perdido reducía aún más las posibilidades. Aunque no odio a esta pandilla, necesito tratar con ellos. Con su ritmo cardíaco acelerándose, los ojos de Yoce brillaron con una luz naranja y verde cuando comenzó a emitir una presión demoníaca que era difícil de precisar. Oye, no estamos tratando de causarte problemas, grandullón. Los 3 alborotadores tatuados palidecieron cuando experimentaron una poderosa presión por parte del comandante del ejército. No sentían que estaban frente a un humano en absoluto, sino a un demonio con disfraz humano. Sus instintos les gritaban que corrieran, pero no podían ni dar un paso por lo pesada que era el aura que emitía Yoce. Era como si un elefante estuviera sentado encima de ellos, imposibilitando el movimiento. Lo siento, al escuchar las voces angustiadas, Yoce se calmó y se disculpó con ellos por lastimarlos accidentalmente en su ira. Necesito mantener la calma para poder tomar la mejor decisión. Yoce respiró hondo para calmar sus nervios y pensó en las opciones que tenía. No podemos tomar un camino más largo. Yoce sacudió la cabeza mientras tachaba esa idea. Esto agregará una semana más y no hay garantía de que no seremos interceptados antes de que lleguemos a la ciudad de New Swampscott. Esperar a los militares tampoco es posible, llevará demasiado tiempo y se desconoce cuánto tiempo llevará erradicar por completo a la pandilla. Podemos intentar escabullirnos de ellos, eso es poner demasiado peligro a papá. Independientemente de si esta es la mejor opción o si no puedo pensar con claridad por la ira, voy a destruir esa pandilla yo solo. Yoce se lamió los dientes mientras un brillo atravesaba sus ojos. ¿Qué sentido tiene que entrene tan duro si nunca lo uso? Había que decir que Yoce rara vez peleaba y la cantidad de batallas en las que había estado se podían contar con 2 manos. Algunos de sus oponentes eran increíblemente fuertes, como los zombis mutados de la ciudad Esmeralda. Se podría decir que la batalla con la madre zombie fue lo más cerca que Yoce había estado de la muerte. No era como si estuviera evitando las peleas a propósito, pero Yoce disfrutaba la sensación de mejorar a través del entrenamiento y la recolección de talentos más que pelear. Sin embargo, no era como si evitara las peleas que dañaban a los miembros de su familia. Incluso cuando no se había convertido en un artista marcial, había peleado con matones porque dañaron a su padre. Esta era otra situación en la que Yoce crearía directamente una pelea debido a su padre y estaba dispuesto a hacerlo 100 veces. Después de tomar una decisión, Yoce abandonó el puesto de control de la puerta y corrió al otro lado de la ciudad de New Swamp, y corrió por la carretera principal. Pasaron unas horas mientras el sol sobre la ciudad de New Swamp comenzaba a ponerse. Viajando hacia la ciudad había un hombre sin camisa que sostenía un libro en la mano.
La forma de caminar casual del hombre provocó que se formaran grietas en la carretera y que la sangre goteara de su ropa empapada de sangre atada a su cintura. Ese hombre que caminaba hacia Niue Swamp era Yoce, que se sentía increíblemente satisfecho con su destreza en la batalla actual. No solo se ocupó del problema, sino que incluso se consiguió un conjunto de artes marciales de maestro de sangre. Pensando en lo que sucedió hace solo unas horas, Yoce recuerda algunos detalles clave que se perdió cuando descubrió por primera vez que había más de 100 matones que habían establecido un campamento en la carretera principal. Cada uno de ellos estaba vestido con ropa simple y anodina que coincidía con la descripción de una pandilla. Si bien los matones estaban vestidos de manera sencilla, todos tenían cuerpos robustos y poderosos y emitían cierta presión causada por la creación de vigor interior. Detrás de ellos, incluso había varios de sus miembros que creaban presiones tan fuertes que Yoce estaba seguro de que habían alcanzado la cima de los artistas marciales de primer nivel. Sin embargo, estos hombres ni siquiera eran los más fuertes, ya que escondidos entre los 100 matones había varios maestros de sangre. Esos hombres no eran matones en absoluto, concluyó Yoce después de que comenzó a pensar las cosas con más claridad. También le pareció extraño que una pandilla ordinaria pudiera tener un conjunto completo de artes marciales de maestros de sangre. Ya era difícil para las pandillas ordinarias adquirir libros de artes marciales y aún más difícil entrenar a sus miembros hasta el punto de que todos habían desarrollado vigor interno. Pensar que esta nueva pandilla tenía algunos maestros de sangre entre ellos estaba casi al nivel de un cuento de hadas. Para que esto fuera posible solo podrían haber contado con el apoyo de una gran organización. ¿Qué organizaciones querrían causar problemas a Niue Swampscott City? Para Yoce era confuso ya que no podía ver los beneficios de bloquear este camino durante unos días antes de que el fuerte y masivo ejército viniera a encargarse de ellos. Secta, Yoce dejó de caminar cuando un recuerdo repentino resurgió en su mente y sus ojos comenzaron a temblar. Ese comandante del ejército dijo algo sobre una secta cuando habló de la pandilla. Quiso decir que la pandilla era una secta de artes marciales que se estaba aprovechando de la ciudad. Yoce dejó de caminar mientras intentaba recordar cada detalle de lo sucedido hace unas horas, cuando se enfrentó a la pandilla Radiant. Mientras corría a su máxima velocidad por la carretera principal, Yoce finalmente se encontró con un gran campamento a los lados de la carretera. Había caballos bien alimentados y cuidados, pastando sin mucha preocupación y varios miembros de Radiant Gun al acecho. Sin embargo, Yoce notó que el doble de guardias estaban vigilando el otro lado de la carretera que daba a Niue Swampscott City en comparación con el que daba a Niue Swamp Town. Date la vuelta, muchacho, Radiant Gun ha reclamado esta tierra como nuestro territorio. Si no quieres que te maten, regresa a la ciudad. Un anciano pareció repentinamente darse cuenta de la apariencia de Yoce y le dijo que se fuera. Lo siento, pero me preguntaba si podría dejarme pasar. Hay una emergencia de la que debo ocuparme en la ciudad de Niue Swampscott. Al descubrir que el anciano tenía buenas intenciones cuando lo amenazó, Yoce sintió que su ira disminuía un poco al sentir que podría resolver este problema sin pelear. ¿Pero dejarte? No vamos a permitir que la información sobre lo que está sucediendo llegue a la ciudad. Así que no, esa es mi última advertencia antes de que simplemente te matemos. Dijo el anciano pandillero radiante sacando su espada. ¿Puedo hablar con el líder de tu pandilla? Quiero ver si hay alguna manera de pagar para que me dejen pasar. Yoce preguntó de nuevo. El deseo de Yoce de luchar contra estos pandilleros disminuyó drásticamente después de ver que había algunos ancianos en su manada. No pudo evitar sentir que su corazón se ablandaba cuando recordaba a su padre. A pesar de que estos ancianos parecían estar ocultando sus cuerpos entrenados en artes marciales, Yoce todavía los consideraba similares a su padre moribundo inconscientemente. Por supuesto, también se debió a que ni siquiera eran lo suficientemente fuertes como para hacer que Yoce se sintiera amenazado, por lo que su simpatía floreció. Por un segundo a Yoce le pareció que el anciano iba a blandir su espada, pero suspiró aliviado cuando lo vio envainar su espada. Ven, te llevaré con nuestro líder, pero ten en cuenta que será mejor que hagas una gran oferta o morirás sin un cadáver. Dijo el anciano miembro de Radiant Gun mientras hacía señales a los demás que miraban para que dejaran entrar a Yoce. Gracias, ¿puedo preguntarte tu nombre, mayor? Los nombres son Colt Joe, le dijo el anciano a Yoce al recordar el sentimiento que acababa de tener. Hace apenas unos momentos, Colt Joe estaba a punto de derribar a Yoce, pero justo cuando tenía la intención de hacerlo sintió que su corazón se apretó al sentir que si lo hacía despertaría a una bestia peligrosa.
Por miedo, Cold Joe permitió que Yoce entrara en su campamento para enviarlo a su líder para que se ocupara de él. Frío Joe, ¿no me pareces tan frío? Al tratar de entablar una conversación con Cold Joe mientras observaba el interior del campamento de Radiant Gangs, Yoce se sorprendió en secreto al ver que cada uno de estos miembros de la pandilla se había entrenado hasta el punto de desarrollar inner vigor. El vigor interior de algunos miembros de la pandilla creó un aura aguda a su alrededor, otros sintieron que eran tan livianos como plumas y otros parecían tan fríos como el hielo. El aura de Cold Joe era similar a la del primer grupo y tenía una especie de agudeza en él. Entonces, preguntó por qué le habían dado el apodo de ser frío cuando no cultivaba el cuerpo que generaba un frío vigor interior. He matado a mucha gente en mi juventud. La gente considera que tengo un corazón frío. Cold Joe respondió sintiéndose nervioso porque tenía problemas para sentir a Yoce que estaba detrás de él. Sus pasos eran completamente silenciosos y por alguna razón, si Cold Joe no se giraba para comprobar cómo estaba Yoce cada pocos pasos, la presencia de Yoce se desvanecería rápidamente. Después de que su presencia desapareció por completo, Cold Joe no pudo decir si Yoce estaba justo contra su espalda o todavía varios pasos detrás. El único consuelo que tenía Cold Joe era que estaba rodeado de sus compañeros de equipo en caso de que algo ocurriera. Sharp Gary, un hombre rico, quiere discutir con el jefe una manera de dejarlo pasar. Como el campamento no era muy grande, pudieron llegar a la tienda más grande en pocos minutos. Antes de llegar, Cold Joe llamó al hombre que estaba parado afuera de la gran tienda. Incluso antes de que Cold Joe llamara a Sharp Gary, se había centrado en Yoce y estaba confundido acerca de por qué el siempre confiable asesino de corazón frío Joe dejó entrar a un erudito. Sin embargo, Sharp Gary hizo honor a su nombre e inmediatamente entró en la tienda. Cuando salió, lo siguió un joven que vestía una lujosa bata con un hilo rojo impreso en la tela. El joven parecía ser un adolescente, pero el brillo agudo en sus ojos reveló la inteligencia y la sabiduría dentro del cuerpo de ese adolescente. «¿Tú eres el erudito que quiere hablar de negocios conmigo?», el joven sonrió mientras miraba el fuerte cuerpo de Yoce con desdén. «Me pregunto de dónde saca un erudito la confianza que cree que puede hacer negocios con una pandilla. Y mucho menos con la pandilla más fuerte de la región de Tumbas. Tu pandilla es sin duda la más fuerte que he conocido, pero como cualquier organización en el mundo, las cosas se pueden arreglar si tienes suficiente dinero», respondió Yoce al desdén del joven, sintiéndose menos mal por destruir a Radiant Gun sabiendo que su líder era tan joven. Eso podría ser cierto para las tierras protegidas por la ley, pero en estas partes lo que dicta todo es la fuerza. El joven adolescente se rió entre dientes. «¿Sabes? Para ser un erudito, seguro que eres valiente, ¿no lo crees? La mayoría de los académicos aman la vida pacífica que proporciona ser funcionario. Rara vez abandonan sus puestos a menos que se les exija hacerlo. Supongo que en cierto modo tienes razón. La vida de un funcionario es un estilo de vida cómodo. Esa es la razón por la que tanta gente quiere convertirse en eruditos». Yoce respondió. «Entonces, ¿qué es una emergencia tan importante como para tener que precipitarse hacia territorio enemigo activo incluso sabiendo que la muerte era una gran posibilidad? Familia». Yoce interrumpió el diálogo del joven adolescente porque sintió que esto no iba a ninguna parte. «¿Qué quieres dejarme pasar?», Yoce preguntó directamente para dejar clara su opinión. «Llegaremos a eso una vez que me digas para quién trabajas». «Soy un erudito de la región de Jade y he estado tratando de llegar a la ciudad de New Swampscott debido a una emergencia familiar». «¿Desde la región de Jade?» «Es un camino bastante lejano para viajar por una emergencia familiar». El líder de Radiant Gun miró a Yoce con sorpresa. «Sí, pero no hay nada que pueda hacer al respecto, y tuve que viajar la distancia ya que es un asunto urgente, por eso pregunto si es posible que se me dé una excepción». Después de recibir la respuesta de Yoce, el líder de Radiant Gun cerró los ojos como si estuviera pensando profundamente antes de decir lentamente: «No hay excepciones». «¿Estás seguro? ¿Cuál es el precio que pides?». Yoce volvió a preguntar porque quería resolver esto sin pelear. «Nada que puedas permitirte, mátalo». El rostro del joven adolescente estaba tranquilo mientras agitaba su mano para señalar la muerte de Yoce. En el instante en que el joven adolescente dio la señal, docenas de miembros de Radiant Gun rodearon a Yoce mientras el joven adolescente regresaba a su tienda a un ritmo relajado. Cada uno de estos pandilleros desató una fuerte presión que solo podía ocurrir cuando uno alcanzaba la cima del reino de los artistas marciales de primer nivel. Rodeado de pandilleros con ojos feroces y con la intención de destrozarlo, Yoce suspiró con lástima.
Esperaba que no llegara a esto, pero hagámoslo rápido, murmuró Yoce para sí mismo mientras numerosos ataques de matones que habían entrenado en artes marciales volaban hacia él. Sin pensarlo en absoluto, la pierna de Yoce evadió fácilmente todos los ataques y llevó a una situación en la que parecía que estaban en una batalla coreografiada. Los miembros de Radiant Gun atacaron y Yoce lo esquivó hacia un lado por solo un poco para generar suspenso en los miembros de Radiant Gun que miraban desde el costado. Los miembros de Radiant Gun inicialmente habían pensado que atacar a un erudito con las élites de su pandilla ya era exagerado, pero que este erudito esquivara fácilmente sus ataques colectivos les provocó un escalofrío en la columna vertebral. Sin embargo, su pesadilla apenas comenzaba, ya que Yoce ya había decidido eliminar este campamento. Así que no dudó en lanzar docenas de golpes letales dirigidos a las cabezas de cada miembro de la pandilla que lo atacaba. Crunch. Para sorpresa de cada matón, los golpes de Yoce parecían inevitables y aterrizaron limpiamente en cada una de sus cabezas, aplastando sus cráneos y provocando una muerte instantánea. La muerte de docenas de élites de Radiant Gun hizo que el silencio envolviera el campamento, ya que cada una de las personas que atacaban a Yoce era un artista marcial de primer nivel y murió en un instante. Con la mano empapada en sangre, huesos y materia cerebral, Yoce miró las docenas de cadáveres de artistas marciales de primer nivel frente a él y se sorprendió de lo fuerte que se había vuelto. Ni siquiera usó sus técnicas de puños gemelos y había eliminado al 20% de Radiant Gun e incluso eran sus miembros de élite. Yoce no se molestó en hablar con los matones aturdidos y simplemente caminó hacia la tienda principal donde estaba el joven adolescente. Planeaba capturar al joven líder de la pandilla y entregarlo a la ciudad de New Swamp. Yoce incluso tenía una ligera esperanza de que al destruir a Radiant Gun y capturar a su líder se le permitiría ingresar a la ciudad sin esos estrictos exámenes. Eso habría sido una buena ventaja si sucediera, pero si no, entonces no había nada que pudiera hacer. Antes de que Yoce llegara a la tienda que contenía al joven adolescente, un espeso olor a sangre cubrió todo el campamento cuando varios hombres de mediana edad salieron de la multitud de miembros asustados de Radiant Gun. Cada uno de estos hombres liberó una inmensa presión mostrando que todos eran maestros de sangre. Yoce entrecerró los ojos cuando vio que además de la fuerte presión que irradiaban de sus cuerpos, el vapor rojo se filtraba lentamente de sus cuerpos. Niño, no sé para quién trabajas, pero hoy morirás sin un cadáver. Uno de los maestros de sangre dio un paso adelante y sacó su espada. Tan pronto como la espada del maestro de sangre salió de su vaina, la presión que rodeaba al hombre se duplicó mientras la sangre brotaba de su cuerpo, cubriendo todo el cuerpo del hombre y la espada. La sangre se transformó rápidamente en una armadura que irradiaba pura agudeza y se sentía que cortaría cualquier cosa que tocara. Los maestros de sangre restantes hicieron todo lo posible y rápidamente fueron rodeados por su armadura de sangre única y cada uno emitió un aura que era afilada, fría o ingrávida. El aura que salía de más de 5 maestros de sangre al mismo tiempo creó una niebla roja que obligó al resto de los miembros de la banda radiante a retirarse o de lo contrario serían aplastados por la inmensa presión en la niebla de sangre. La niebla de sangre podía obligar a los artistas marciales de primer nivel a retirarse, pero lo único que podía hacerle a Yoce era empapar su ropa con sangre. Estar rodeado de múltiples maestros de sangre hizo que los ojos de Yoce brillaran con una luz naranja y verde. En ese mismo caso, cada uno de los maestros de sangre dio un paso atrás ante la presión pesada, opresiva e ilusoria que provenía del cuerpo de Yoce. Sin embargo, eso no los disuadió ya que todos lanzaron sus ataques más fuertes al mismo tiempo. Al ver a los miembros de Radiant Gun observando desde la distancia, fueron testigos de la escena en la que los 5 Bloodmasters desaparecían antes de reaparecer en diferentes lugares. Cada una de las armaduras de sangre de los maestros de sangre tenía abolladuras y grietas como si hubieran sido golpeadas por una poderosa maza. En ese breve momento en que los maestros de sangre atacaron, Yoce desató su velocidad más rápida y libró una batalla con estos maestros de sangre antes de reaparecer paralizado. Yoce tocó los cortes de espada en su cuerpo y descubrió que algunos de los cortes llegaban a sus huesos, otros habían causado que su sangre y carne se congelaran, y había numerosos cortes más pequeños sobre su cuerpo. Los Bloodmasters son realmente poderosos. Yoce sintió que su sangre comenzaba a hervir y sonrió. Yoce finalmente sintió que podía comenzar a usar su poder mejorado. Aunque uno de estos Bloodmasters no era su rival, varios trabajando juntos podrían dar pelea. Bloodbear. Mientras su Blood hervía, Yoce alcanzó instantáneamente a uno de los Bloodmasters cuya armadura de sangre dejaba rastros de sangre congelada.
Las pupilas del Bloodmaster se contrajeron cuando puso su espada frente a él para defenderse. Al mismo tiempo, los otros Bloodmasters atacaron a Yoce por detrás con la esperanza de obligarlo a retirarse. Desafortunadamente para ellos, Yoce estaba comprometido a probar su nuevo y mejorado Bloodbear Fist. ¡Boom! Antes de que el boom sónico llegara a los oídos de los miembros de Radiant Gun, el Bloodbear Fist de Yoce se estrelló contra el Bloodmaster defensor. El peso absoluto, la fuerza y el potencial del 200% detrás de este solo puño destrozaron la espada reforzada del Bloodmaster y aplastaron su Blood Armor, y lo enviaron a volar. Antes de que el Bloodmaster tocara el suelo, su Blood Armor se desintegró mientras moría. Al mismo tiempo, los ataques de los otros Bloodmasters estaban a punto de desgarrar la espalda de Yoce, pero de repente desapareció y reapareció debajo de un Bloodmaster cuya armadura se centró en la agudeza. Toro de sangre. Boom. Pop. En el momento en que el toro de sangre tocó la barbilla del Bloodmaster, la armadura fue aplastada y la cabeza del Bloodmaster explotó junto con su armadura de sangre, cubriendo a Yoce de la cabeza a los pies con su sangre. Swish. Aunque Yoce era rápido, una de las espadas del Bloodmaster cortó su hombro cortándolo profundamente. Justo cuando el Bloodmaster estaba a punto de retirarse y retirar su espada, la encontró atascada. Era como si hubiera cientos de libras sosteniendo la espada en su lugar y haciendo que el Bloodmaster entregara su espada para sobrevivir al contraataque de Yoce. Yoce agitó su mano hacia el Bloodmaster que se retiraba y de repente sintió que su energía espiritual serpiente fluía de su cuerpo y rodeaba sus manos formando garras afiladas. Este cambio repentino no distrajo a Yoce mientras seguía al Bloodmaster que se retiraba con su espada todavía en su hombro. Aunque el maestro de sangre que se retiraba era rápido e incluso usó su mejor técnica de movimiento para escapar, la velocidad bruta de Yoce por sí sola lo superó en todos los campos, por lo que Yoce rápidamente lo alcanzó y arañó al hombre. Swish. Sorprendiendo tanto a Yoce como al maestro de sangre, las garras espirituales de Yoce cortaron la armadura de sangre del maestro de sangre como si fuera papel y lo destriparon instantáneamente. Hacer trizas al maestro de sangre de una manera tan brutal pareció haber desencadenado algo cuando Yoce vio la energía espiritual del maestro de sangre atraída por sus garras y absorbida por su cuerpo. Yoce podía sentir que tanto su talento de cultivo del cuerpo espiritual de la serpiente como su talento de cultivo del cuerpo espiritual del zorro de 3 cabezas destrozaban la energía espiritual de este maestro de sangre y la absorbían en sus caminos. Antes de que los dos talentos pudieran completar su comida, Yoce les arrojó otra porción saludable de energía espiritual de nivel de maestro de sangre mientras destrozaba a otro maestro de sangre con sus propias manos. Los dos maestros de sangre restantes temblaron porque no sentían que estaban luchando contra otro artista marcial, sino contra un demonio. ¿Cómo podía destrozar tan fácilmente su armadura de sangre como si ni siquiera estuviera allí? Sabiendo que no tenían ninguna posibilidad contra este monstruo, uno de los maestros de sangre corrió a la tienda de su líder, agarró al joven y corrió sin dar explicaciones. El maestro de sangre restante se tragó sus miedos mientras intentaba ganar tiempo para que su maestro escapara, pero su miedo a Yoce redujo su destreza en la batalla, lo que lo llevó a ser destrozado aún más rápido. En menos de un minuto, más de 5 maestros de sangre fueron asesinados y, lo que es aún más ridículo, por alguien que aún no ha llegado al reino de los maestros de sangre. Al ver que el único maestro de sangre restante estaba huyendo con el rabo entre las piernas, Yoce detuvo su masacre porque sabía que ya había hecho suficiente. Tomándose un momento para recomponerse, Yoce se deshizo de la espada en su hombro y experimentó por completo los efectos de sus talentos espirituales al absorber energías espirituales equivalentes a 3 maestros de sangre. Yoce sintió que su fuerza, flexibilidad, resistencia, vitalidad y todo lo demás se estaban volviendo más fuertes. Habría sido una experiencia placentera si no fuera por su absorción involuntaria de energía espiritual que había reiniciado la guerra entre el talento de cultivo del cuerpo espiritual de la serpiente y el talento de cultivo del cuerpo del zorro de 3 cabezas. Afortunadamente, tan rápido como comenzó la guerra, cada uno se retiró después de agarrar tanta energía espiritual como pudo. Esto va a ser un problema si el conflicto en mi cuerpo se activa durante una pelea contra un oponente igualmente fuerte. Yoce frunció el ceño mientras pensaba en cómo tuvo que reducir la velocidad debido a eso. Si no, podría haber matado a ese maestro de sangre antes de llegar a la tienda. Necesito averiguar cómo resolver este conflicto pronto, pero por ahora los beneficios han superado las pérdidas. Yoce sonrió mientras miraba el campamento desierto de Radiant Gun.
Tan pronto como quedó claro para los miembros de la pandilla que los Bloodmasters estaban perdiendo, todos corrieron en diferentes direcciones tratando de escapar del peligro. Empapado en sangre y con los destellos demoníacos de color naranja y verde en sus ojos, Yoce parecía haber sido la reencarnación de un demonio a sus ojos. Con el campamento desierto, Yoce era libre de saquear cualquier cosa que encontrara particularmente valiosa. El más valioso de los cuales era el conjunto de artes marciales Bloodmaster llamado Blood Swordsman. Pero sí extrañé que dentro de la tienda del líder de Radiant Gun había una buena cantidad de artículos elegantes que una persona rica con estatus podría poseer. Pero una foto enmarcada de un anciano con una sonrisa refinada frente a una pared con el nombre Blood Armor Sect no es lo que yo pensaría que cualquiera llevaría consigo por valor sentimental. Yoce no pudo evitar darse una bofetada por lo obvia que era esa pista. Entonces, ¿acabo de destruir una secta de artes marciales? Yoce sacudió la cabeza para deshacerse de sus pensamientos innecesarios. Ni siquiera se deshizo del líder de la secta Armadura de Sangre, entonces, ¿cómo iba a colapsar debido a la pérdida de algunos maestros de sangre? A pesar de que eran 6 contra 1, Yoce había tenido una buena idea de cuán fuerte era un maestro de sangre y estaba complacido por el hecho de que su destreza física se había multiplicado por 100. Cada uno de esos maestros de sangre fácilmente podría haberlo matado 10 veces hace 3 meses con solo su presión. Poder luchar contra los 6 maestros de sangre y llegar a la cima se debió principalmente a los talentos espirituales que adquirió en los últimos meses y a la absorción de gran parte de la energía espiritual vital del demonio serpiente. Las garras que puedo crear con mi energía espiritual son armas fantásticas. Yoce miró sus manos y con un pensamiento, controló la energía espiritual verde para formar garras afiladas invisibles a simple vista. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con la energía espiritual del zorro de 3 cabezas? Yoce reflexionó mientras intentaba hacer las mismas garras afiladas, pero descubrió que era mucho más difícil de lograr y que estas garras no eran tan afiladas. Incluso aparecían y desaparecían de la visibilidad en sus sentidos espirituales, por lo que era casi imposible saber si existían estas garras. Estas podrían ser buenas armas de ataque furtivo contra demonios u otras criaturas que puedan sentir la energía espiritual. Yoce dejó de jugar con sus garras espirituales y continuó caminando de regreso a New Swamp lentamente. La batalla dentro del campamento de la secta Armadura de Sangre no duró mucho, pero sufrió heridas muy claras durante la batalla. Afortunadamente, la velocidad de curación de Yoce también parecía haberse acelerado, de modo que incluso las profundas heridas de espada en su cuerpo se estaban curando visiblemente. Para no preocupar a su padre, ha estado caminando lentamente y probando técnicas básicas en el conjunto de artes marciales Blood Swordsman. Ahora que casi todas sus heridas han sanado, simplemente caminó hasta la entrada que conduce a la ciudad de New Swamp. Como New Swamp era tan grande, a Yoce, que caminaba por la ciudad, le tomó algo de tiempo llegar al otro lado. Para cuando Yoce llegó a la puerta de New Swamp, estaba tan ruidoso y ocupado como siempre, ya que la fila hacia la ciudad se extendía bastante. Sus ojos inmediatamente se dirigieron a cierto carruaje y carro cuando vio a Jewel, su padre y Lea afuera, parados en el frío. Yoce, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando todo el día. Drew sintió que su estrés desaparecía cuando vio a su hijo caminando hacia ellos. Estaba dando un paseo por la ciudad para comprobar el camino que tomaremos hacia la ciudad de New Swampscott. Debido a que el sol se había puesto y dependía de las antorchas para iluminar el área, Drew no se había dado cuenta de que la ropa de Yoce estaba manchada de rojo. ¿Ya cenaste? Preguntó Drew mientras se dirigía a la fogata para cocinar. Papá, es un poco tarde para empezar a cocinar. Comeré un poco de cecina y me iré a la cama. Tenemos un día muy ocupado mañana por la mañana. No queriendo quedar expuesto y tener que explicar el riesgo de destruir una pandilla, Yoce decidió no cenar y trató de sugerir a todos que deberían irse a dormir. En ese caso, me acostaré temprano. Drew sabía cuando su hijo quería ocultarle algo y decidió que sería mejor simplemente dormir porque su hijo no quería preocuparlo. Buenas noches. Al día siguiente, Yoce y el grupo se despertaron con el sonido de voces conmocionadas mientras la noticia se extendía como la pólvora. Había rumores de que un demonio había aparecido en la zona y había llamado a la ciudad para actuar rápidamente. Otros pidieron que el gobierno de la ciudad lleve a cabo una investigación. E incluso hubo denuncias de que las pandillas locales se habían vuelto demasiado atrevidas y la ciudad se ocupaba de ellas.
Todos estos rumores y llamados a la acción surgieron cuando se supo que había un campamento desierto en la carretera principal que conducía a New Swampscott. Y dentro de este campamento se encontraban los cadáveres de decenas de hombres vestidos de pandilleros, y por los detalles de los cuerpos se supo que todos murieron ayer a la misma hora. Las personas que no sabían por qué apareció este campamento en la carretera principal pensaron que solo podría haber sido hecho por las manos de un demonio. Incluso algunos de los cadáveres de los pandilleros fueron destrozados por armas que parecían garras. Las personas que estaban al tanto del obstáculo creado por la creciente pandilla Radiant elogiaron a la ciudad de New Swamp por deshacerse del matiz de manera tan rápida y decisiva. Los llamados a una investigación de la ciudad provinieron de personas que sentían que este asunto se resolvió demasiado rápido y que fue organizado por funcionarios gubernamentales corruptos. Una vez que no pudieron evitar que New Swampscott City se involucrara, descartaron el plan. Incluso hubo un subconjunto de personas que se dieron cuenta de que esos pandilleros provenían de la secta Armadura de Sangre. Se decía que esta secta de artes marciales estaba ascendiendo de rango y se estaba volviendo ambiciosa. Ver que en un solo día de causar problemas todas sus élites y maestros de sangre estaban muertos hizo que muchos pensaran que New Swampscott City estaba usando este incidente para recordar a las otras sectas de artes marciales que había una razón por la cual la secta de artes marciales carbonizada no se atrevió a causar problemas. En cuanto al futuro de la secta Armadura de Sangre, se acabó para ellos. Habían perdido más del 80% de su fuerza en una sola noche y nunca podrían recuperarse. El líder de la secta Armadura de Sangre solo podía contar sus bendiciones porque la ciudad no fue lo suficientemente despiadada como para matarlo a él y a su familia después de su gran pérdida. Esta noticia impactante se había desproporcionado y había llegado a oídos de los funcionarios de New Swamps, que tuvieron que planificar su respuesta a estas afirmaciones. En cuanto al culpable de todo el desastre, estaba de pie junto a una mujer que lo miraba con ojos sospechosos. ¿Por qué me miras así? Solo intento ver a través de tu disfraz, no me hagas caso. Sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación ante la broma de Jewel, Yoce se volvió hacia Lea y vio que también lo miraba con sospecha. Yoce no pudo evitar sentirse un poco ofendido por el hecho de que pusieran tantas sospechas sobre él sin pensarlo dos veces. ¿No saben que todos los rumores tienen algo de verdad? Era mucho más probable que fuera la ciudad de New Swampscott la que se ocupaba de estos matones que él, un erudito y entusiasta de las artes marciales, que arriesgara su vida. Aunque lo hice, nunca les diré la verdad aunque me pregunten, pensó Yoce en broma antes de recordarle a Jewel que tenían que ponerse en fila para entrar a la ciudad y reabastecerse antes de partir para un viaje de unos días a New Swampscott. Desafortunadamente, su viaje se retrasó porque Yoce olvidó que se había ido antes de hacerse el chequeo, lo que significaba que no podía entrar a la ciudad. Esperaron unas horas más antes de que varios soldados salieran a examinar su cuerpo. Después de ser registrado, se le permitió entrar y pudieron continuar su viaje. Mientras viajaban por la carretera principal, Jewel vio el rumoreado campamento rodeado de soldados y evitó que los viajeros ingresaran al campamento. Incluso capturaron a algunos de los miembros sobrevivientes de Radiant Gun y los interrogaron. Sin embargo, cada vez que pasaban junto a los miembros de Radiant Gun, todos bajaban la cabeza para evitar mirarlos. Aunque los soldados notaron estas acciones, no pudieron señalar que los estaba impulsando a hacerlo, ya que había una gran cantidad de viajeros que pasaban al mismo tiempo debido a que estaban detenidos por el bloqueo de la carretera. Los soldados tampoco podían entender por qué cada uno de estos miembros de la pandilla describía la batalla de manera diferente, como si estuvieran presenciando batallas diferentes. Algunos describieron que el perpetrador era un caballero alto y tenía un aura refinada y cada paso que daba cosechaba decenas de vidas. Otros describieron al perpetrador como un demonio brutal con piel humana que destrozaba a sus víctimas con las manos desnudas. Sin embargo, todos compartían rasgos físicos similares a la apariencia del perpetrador cuando llegó por primera vez, por lo que pudieron tener una idea de cómo era. Era un caballero alto que tenía el cabello corto, era musculoso y vestía la ropa de un erudito. Desafortunadamente, para la ciudad, el perpetrador se había ido hace mucho tiempo cuando decidieron encontrarlo y se dirigía a la ciudad. Jewel miró de reojo a Yoce, que caminaba junto al carruaje y leía un libro que nunca lo había visto leer antes. Aunque Yoce no dijo nada, Jewel sintió que el ataque tenía algo que ver con que él sintiera que esto no podía ser una coincidencia.
Justo cuando su viaje estaba a punto de retrasarse, ocurrió un milagro y la pandilla que bloqueaba el camino desapareció en una sola noche. No pudo evitar agradecer su ingenio por no interferir con el demonio que se apoderó del cuerpo de Yoce. 2 días después entraron a un área que tenía muchos pantanos y el aura general era un poco escalofriante y siniestra. Pero a pesar de que esta era una región aterradora, sabían que New Swampscott City estaba a solo unas pocas millas de distancia y sintieron que sus hombros se relajaban cuando este viaje de 3 meses finalmente estaba a punto de llegar a su fin. Pronto pudieron ver la atracción turística más conocida de New Swampscott City. Era un edificio extremadamente alto que estaba inclinado hacia un lado. El edificio era tan alto que era visible antes de que nadie pudiera ver las enormes murallas defensivas de la ciudad para mantener alejados a los ejércitos. Se dice que en la biblioteca inclinada la ciudad gasta una gran cantidad de plata todos los días para evitar que se caiga y aplaste a decenas de miles de personas, le explicó Jewel a Yoce sobre el enorme edificio. Muy similar a la torre inclinada de Pisa en la Tierra, solo que con esteroides. Yoce no pudo evitar hacer una conexión entre estas dos estructuras inclinadas en su cabeza. Ahora, si quieres buscar a alguien que viva en la ciudad, tienes que contratar a un investigador aprobado por la ciudad. Esa es la única manera en que la ciudad permitirá que se busquen sus registros, y estos investigadores tienden a ser bastante costosos. ¿Estás seguro de que tienes suficiente dinero para hacerlo? Yoce abrió su porche y vio que después de este viaje solo tenía el equivalente a 300 monedas de plata o 3 años del salario anual de una persona normal y se preguntó si esto era suficiente. Bueno, eso espero, si no, simplemente llevaré mis servicios como académico al ayuntamiento de New Swampscott y trabajaré como asesor, dijo Yoce casualmente. Había una razón por la cual ser erudito era una profesión popular. No solo era un trabajo cómodo que ofrecía un montón de dinero, sino que cualquier pueblo o ciudad importante estaba dispuesto a contratar a cualquier erudito que se presentara en su camino. Lo que significa que si Yoce realmente tuviera poco dinero, simplemente podría volver a convertirse en asesor. Lo único desafortunado fue que a Yoce le iba a resultar difícil encontrar un trabajo tan fácil como ser el asesor de la corte marcial que le ofrecía dinero y mucho tiempo libre ya que no les importaban sus consejos. En cualquier caso, Yoce estaba dispuesto a gastar todo lo que necesitara para encontrar a los hijos de su padre. Una vez que llegaron a las puertas de New Swampscott City y entraron en la larga fila hacia la ciudad, Drew salió del carruaje y se sintió asombrado. Aunque había estado en otra gran ciudad, no pudo evitar sentirse atónito por lo enormes que eran las ciudades cada vez. Les tomó aproximadamente una tarde entera antes de que llegaran a la puerta y vieran a los guardias dejando pasar a la gente. Cuando vieron el fuerte cuerpo de Yoce, le dieron unas palmaditas para asegurarse de que no estuviera afiliado a ninguna de las pandillas que la ciudad clasificaba como organizaciones malvadas antes de dejarlos entrar. El estilo arquitectónico de la ciudad de New Swampscott era muy diferente al de Jade City. Los edificios eran más gruesos y tenían una base más ancha para evitar que se hundieran en el suelo blando sobre el que estaba construida la ciudad. Yoce miró a su alrededor y sintió que había viajado a otro país de la Tierra. Todo, desde los edificios hasta las personas, parecía tener una sensación más resistente. Como si fueran hijos de la tierra, parecía que incluso el entorno había influido en el espíritu de las personas. Cuando Yoce se dio cuenta de que era bastante común encontrar puntos marrones mezclados con su energía espiritual, me pregunto si Jade City tenía algo similar a estos puntos marrones. Yoce pensó que la energía espiritual y la espiritualidad son poderes misteriosos y que debería estudiarlos más. Yoce, ¿cuál es tu plan? ¿Vamos a encontrar una posada para quedarnos primero o vamos a buscar un investigador antes? Ninguno, mi padre tiene una dirección que vamos a mirar primero para ver si tenemos suerte y todavía viven en el mismo lugar. Yoce se giró para mirar a su padre, que había sacado una vieja carta y le había leído la dirección a Jewel y Yoce. Nortwinger Street está al otro lado de la ciudad, se necesitarán al menos 5 horas a pie de aquí para allá y 3 horas en carruaje. Recomiendo que encontremos una posada primero antes de llegar allí y tener que encontrar un lugar allí. Al escuchar la dirección, Jewel habló al reconocer que el plan no funcionaría a su favor. ¿Qué tiene de malo Nortwinger Street? Yoce tenía curiosidad por la actitud de Jewel hacia el lugar. El lugar no está mal y los alquileres son bajos, pero la gente que vive allí lo hace terrible. Todos parecen ser unos idiotas y tienen actitudes de que están mirando a los tontos. Jewel apretó los dientes mientras hacía un movimiento de puñetazo para simular sus deseos.
No todas las personas que vivían allí eran malas personas, sino las que hacían que todo fuera terrible. Recordando que los hijos de Drew habían vivido anteriormente en esa zona lateral, Jewel agregó algo de gracia salvadora para la calle. En ese caso, es aún menos probable que hayan permanecido en esa calle durante tanto tiempo, ya que la tasa de rotación de personas que viven en esa parte de la ciudad es bastante alta. En ese caso, ¿te parece bien que encontremos un lugar para pasar la noche antes de dirigirnos a esa dirección? Por supuesto, no espero que vivan en el mismo lugar después de todos estos años. A esos dos siempre les gustó viajar. Está bien, Jewel, ¿tienes una buena recomendación de dónde quedarse? Y preferiblemente que tengan pisos resistentes. Joce se volvió para mirar a Jewel, quien en algún momento había sacado una libreta. Déjame echar un vistazo, hay una posada a 20 minutos de aquí que debería poder soportar tu peso. Jewel revisó su cuaderno que tenía todas sus notas sobre los lugares en los que había estado y finalmente encontró una posada llamada Bearin. Después de confirmar que Bearin todavía estaba allí, fueron y descubrieron que estaba bastante ocupado ya que un grupo de artistas marciales altos y fuertes entraban y salían del establecimiento. Cuando finalmente llegaron al mostrador para registrarse para una habitación, se encontraron con un joven detrás. Disculpe, ¿sabe el límite de peso de sus pisos? Joce llamó al joven al ver que no los había notado. ¿Qué? ¿El límite de peso del piso? Deberían poder soportar cualquier cosa de menos de 1 tonelada. Dijo el joven. Vamos a buscar otro lugar. Joce no pudo evitar sentir que su peso podría ser un problema. Está bien, vayamos a ver el Palacio Marcial. Al ver que incluso un límite de peso de menos de 1000 libras no era suficiente, Jewel se preocupó un poco de que no encontraran un lugar. Después de probar 5 lugares más y tomar más de 2 horas, finalmente encontraron un lugar que no solo satisfacía los requisitos de peso de Joce, sino que los excedía 10 veces. Era una posada llamada Tenton Inn y era una posada para cuidadores de animales que tenían elefantes o cualquier animal pesado podía descansar sin tener que dormir afuera. Este lugar es perfecto, sabiendo que no podían encontrar un lugar mejor, Joce pagó por 3 habitaciones que eran las más alejadas de los animales. Como no había forma de viajar a North Winger Street antes del anochecer, todos guardaron sus cosas en sus habitaciones antes de ir a cenar a un restaurante cercano. Al día siguiente, Joce y Jewel fueron solos a buscar la dirección que tenían los hijos de su padre. Cuando llegaron a North Winger Street, encontraron el edificio de apartamentos al que conducía la dirección. Sin embargo, Joce y Jewel se fueron poco después porque descubrieron que, efectivamente, los inquilinos anteriores se habían mudado unos años antes. Cuando se fueron, Joce recurrió a Jewel si tenía algún contacto con un buen investigador. No, nunca tuve que buscar a alguien antes, así que no conozco a ningún investigador. Pero no debería ser difícil encontrar a alguien ya que el gobierno tiene una lista de investigadores a los que apoya. Podemos simplemente preguntarle a un guardia y ellos deberían ser capaz de señalar a alguien. Aclaró Joya. El guardia al que preguntaron era un hombre de mediana edad que llevaba una armadura que tenía el emblema de la guardia de la ciudad en el pecho. Disculpe, señor, ¿conoce algún buen investigador para encontrar personas? Joce le preguntó al guardia. ¿Cuánto quieres pagar por la investigación? El guardia de mediana edad se rascó la barbilla mientras preguntaba cuánto iba a gastar Joce. Puedo permitirme gastar 100 monedas de plata en esta investigación, dijo Joce con voz tranquila. 100 monedas de plata. Los ojos del guardia de mediana edad se abrieron de par en par por la sorpresa. No podía creer que este hombre frente a él estuviera dispuesto a gastar el salario anual de una persona en un investigador para encontrar a alguien. Si planeas gastar tanto, lo mejor es conseguir un experto en encontrar personas. Aquí este investigador es conocido por su habilidad para encontrar personas. Es caro, pero dice que si no puede encontrar a la persona, devolverá el dinero. El guardia de mediana edad sacó un trozo de papel y escribió la dirección y la información del investigador antes de entregárselo a Joce. Gracias por la ayuda, dijo Joce. No hay problema, siempre estoy feliz de ayudar, dijo el guardia de mediana edad mientras miraba a Joce con expectación. Aquí tienes un consejo por ser tan servicial. Al ver que Joce no entendía la indirecta del guardia, Jewel agarró su bolsa de dinero y le entregó al guardia una moneda de plata. El guardia de mediana edad asintió con la cabeza, agarró la moneda de plata y se fue sin decir una palabra más. Será una moneda de plata como compensación. Jewel se dio la vuelta y le hizo un gesto con la mano a Joce exigiéndole una compensación.
Sabiendo que era su culpa por tardar en acostumbrarse a la cultura de esta región, Yoce le dio a Joel una moneda de plata para pagarle. Después de esa terrible experiencia, ambos miraron la información que les proporcionó el guardia. En el trozo de papel estaban el nombre del investigador, su dirección y una breve descripción de su apariencia. Detective Dave, y por la dirección no deberíamos tardar mucho en llegar allí, dijo Joel leyendo la información. Entonces, vamos a comprobarlo. Si está tan calificado como dice ese guardia, entonces no debería haber ningún problema para que lo contratemos hoy. Sin perder más tiempo, los dos fueron a la dirección del investigador y se encontraron parados frente a un pequeño edificio sin nombre. Toc, toc. Tocando la puerta, Yoce y Joel esperaron hasta que escucharon que la puerta se desbloqueaba y se abría lentamente para revelar al investigador sentado misteriosamente en su escritorio. Sin embargo, la atmósfera misteriosa se arruinó cuando Yoce y Joel escucharon la voz de un niño debajo de ellos. Hola, ¿estás aquí para recibir los servicios del detective Dave? El niño parecía tener alrededor de 12 años y tenía una mirada aburrida en su rostro. Yoce se sintió instantáneamente atraído por la cabeza del niño cuando vio que su colección de energía espiritual se había formado en un perro amarillo con manchas marrones. Sí, estamos aquí para preguntarle al detective si puede encontrar a una persona desaparecida. Los ojos de Joel brillaron cuando vio al niño mientras decía por qué vinieron aquí. Está bien, entra y ponte cómodo, el detective Dave está en su recepción. El niño pequeño asintió con la cabeza mientras se acercaba al lado del detective. Tomando asiento frente al detective Dave, notaron que parecía más joven de lo que imaginaban, parecía tener aproximadamente la misma edad que Yoce. Encantado de conocerlo, detective Dave, mi nombre es Yoce y ella se llama Joel y quiero contratarlo por sus servicios para encontrar a dos personas. Gracias por elegirme, pero antes de comenzar necesito proporcionar cierta información. Las personas que harán la mayor parte de la investigación serán mis dos estudiantes mientras yo los ayudo. Si no puedes aceptar eso, entonces no podremos trabajar juntos. El detective Dave miró a Yoce y a Joel a los ojos mientras agregaba su advertencia. Está bien, mientras se encuentre a estas dos personas, no me importa quién esté haciendo la investigación. Pero preferiré que esta investigación vaya lo más rápido posible ya que tengo poco tiempo. Dijo Yoce sin dudarlo. Si no podemos encontrar a esa persona dentro de un mes, la investigación se considerará un fracaso y se le devolverá el dinero. En cuanto a mi tarifa, son al menos 20 de plata para que tomemos el caso, y si quieres que nos concentremos por completo en tu caso, eso aumentará hasta 80 de plata. Dijo el detective Dave con calma, medio esperando ver algo de sorpresa en el rostro de Yoce. Sin embargo, estaba decepcionado por la falta de reacción de Yoce y Joel. Aquí tienes 100 de plata, 80 para la investigación y 20 para la información que encontraste si no puedes encontrarla. Yoce sacó una bolsa que había llenado previamente con 100 monedas de plata y se la dio al detective. A pesar de que tuvo que renunciar a un tercio de sus ahorros para pagar esta investigación, Yoce no se inmutó ya que durante mucho tiempo estuvo dispuesto a gastar mucho. En cuanto a Joel, ella ya sabía que Yoce planeaba gastar 100 monedas de plata en el mejor investigador, así que no se inmutó ante los precios sorprendentemente altos. Si puedes darme la información de las dos personas que quieres que encuentre, entonces podemos empezar a buscarlas hoy. Esta vez fue el detective Dave quien se quedó en silencio antes de tomar el dinero y pedir la información. ¿Podemos regresar en una hora para darle la información? Preguntó Yoce porque no sabía cómo eran los hijos de su padre ni mucho sobre ellos. Está bien, estaremos aquí hasta el atardecer si tienes alguna información que quieras que sepamos. Yoce y Joel pronto se fueron y regresaron a Tenton Inn para informar al padre de Yoce y llevarlo con ellos con el detective Dave. El proceso de decirle la información al detective fue rápido y le dieron al detective toda la información que pudieron y se fueron a celebrar. Cuando regresaron a la posada, estaba oscureciendo, pero Yoce sacó tanto el manual de cultivo corporal Iron Skin como el conjunto de artes marciales Blood Swordsman. Finalmente es hora de comenzar otra sesión de entrenamiento y practicar estos dos. Después de no tener una sesión de entrenamiento dedicada durante 3 meses, Yoce perdió el tiempo en el que podía dejar todo a un lado y concentrarse en convertirse en un artista marcial más fuerte. Ahora que habían llegado a la ciudad de New Swampscott y habían contratado a un investigador, todo lo que Yoce tenía que hacer era concentrarse en mejorar lo más posible para prepararse para comenzar a cazar demonios. Después de mirar los 2 libros frente a él, Yoce respiró profundamente porque sabía que tenía mucho por delante.
Para comenzar con el manual que había estado llevando consigo durante mucho tiempo, el manual de cultivo corporal de piel de hierro. Este método de cultivo corporal tenía solo 3 niveles correspondientes a los 3 rangos de artistas marciales. El primer nivel requería que Yoce creara una pasta especial y la aplicara en su piel durante 4 horas al día para absorberla. Después de un mes o 2, habría llegado al primer nivel y habría alcanzado la cima para artistas marciales de tercera categoría. El segundo nivel requiere otra pasta especial que Yoce tenía que usar durante 6 horas al día y después de 3 meses habría comenzado a producir el vigor interno de piel de hierro. 3 meses después de eso, Yoce habrá llegado a la cima del segundo nivel y será un artista marcial de segunda categoría. El tercer nivel cambió el método de cultivo y requirió que Yoce estuviera dentro de agua hirviendo durante el mayor tiempo posible. Cuanto más pudiera soportar el calor, más vigor interno podría producir su cuerpo. En su punto máximo, la piel de Yoce podría volverse tan dura como el hierro a voluntad y podría soportar los ataques de la mayoría de los artistas marciales de primera categoría. Esto es tan increíble como pensé que era, pero no dice nada sobre mi interior. Mi piel podría soportar el daño, pero mi interior dolerá. Después de años de entrenamiento en artes marciales y tener un gran talento para comprender las artes marciales, pudo ver la debilidad de un método de cultivo corporal tan excelente. Y entendió por qué existía el manual de cultivo corporal Iron Muscle en el segundo piso de la biblioteca del patio de la corte marcial. Iron Skin es muy probablemente parte de una secta de manuales de cultivo corporal. ¿Qué tan profundo es ese conjunto de manuales de cultivo corporal? ¿Llega tan profundo como los órganos de alguien? Yoce se preguntó si alguna vez tendría la oportunidad de volver al piso superior del patio de la corte para ver si tenían más versiones del método de cultivo corporal de piel de hierro. Entrenar en hierro es simple pero lleva mucho tiempo, pero aún puedo entrenar mis otras cosas mientras lo entreno. Yoce dirigió su atención al conjunto de artes marciales que había adquirido recientemente y lo miró con admiración. Este conjunto de artes marciales es increíble. Puede manejar y mezclar diferentes tipos de vigor interno. El conjunto de artes marciales del espadachín de sangre obligaba a cualquiera que quisiera entrenar en este arte para alcanzar el reino del maestro de sangre a comenzar desde el principio. Yoce primero tuvo que alcanzar la cima del manual de cultivo corporal del espadachín con armadura junto con sus técnicas. Solo después de alcanzar la cima del método de cultivo corporal del espadachín con armadura se podía comenzar a entrenar en el cultivo corporal del espadachín de sangre y sus respectivas técnicas. Aunque esto fue un golpe enorme para cualquiera que hubiera alcanzado la cima de su respectivo cultivo corporal y no tuviera suficiente talento para otro, Yoce sintió que valió la pena. Porque una vez que cultivó al espadachín con armadura hasta su punto máximo y comenzó a practicar el espadachín de sangre, pudo agregar su vigor interno de gran golem al vigor interno del espadachín de sangre. Haciendo que su armadura de sangre y su espada de sangre se volvieran extremadamente pesadas. Lo mejor de esto fue que no había un límite en la cantidad de diferentes tipos de vigor interno que podía agregar a su armadura y espada. Una vez que Yoce cultivó su vigor interno de piel de hierro, pudo agregarlo para fortalecer las propiedades defensivas de su armadura de sangre. Está bien, dejemos eso de lado por ahora y veamos cómo se supone que debo entrenar en el método del espadachín con armadura. Yoce se alejó a regañadientes de la sección del espadachín de sangre del conjunto de artes marciales del maestro de sangre y se centró en la parte inicial. El espadachín con armadura tenía 6 niveles y cada 2 niveles correspondía a un rango de artista marcial. El primer y segundo nivel estaban ligados a ser un artista marcial de tercera categoría. El tercer y cuarto nivel significaban que Yoce había alcanzado la habilidad de un artista marcial de segunda categoría. Y el quinto y sexto nivel solo podían ser desafiados por compañeros artistas marciales de primera categoría. Lo que a Yoce le pareció interesante fue que la forma en que se suponía que debía entrenar en el espadachín con armadura estaba ligada a su competencia en sus habilidades con la espada. Tenía que practicar 2 técnicas de espada que venían con el método de cultivo corporal, el corte del espadachín con armadura y el arrastre del espadachín con armadura. El corte del espadachín con armadura era un ataque ofensivo y el arrastre del espadachín con armadura era una habilidad de tipo movimiento. Ambos tenían 6 niveles y solo al alcanzar el nivel de ambas habilidades podría alcanzar un nivel específico del manual de cultivo corporal del espadachín blindado. Yoce vio que estas técnicas tenían un doble propósito al igual que su puño sangriento, puños sangrientos gemelos y piernas sangrientas sin mente.
Estas técnicas sirvieron como una forma de entrenar y mejorarse a sí mismo, pero también tenían usos increíbles como técnicas de batalla. Su técnica de puños sangrientos gemelos fue la que más se usó cuando Yoce luchó y se había convertido en una técnica central de su estilo de lucha. En cuanto a las piernas sangrientas sin mente, actuaron más como un entrenamiento corporal constante, ya que Yoce nunca pudo apagarlas. El corte y el arrastre del espadachín blindado actuaban de manera similar a sus técnicas de sangre y servían más como un medio directo de mejora, mientras que sus técnicas de sangre servían más como técnicas complementarias y excelentes formas de superar sus límites. Incluso tengo que comprarme una armadura para practicar estas técnicas. Como parte de un conjunto de artes marciales de maestro de sangre, tiene sentido que tuviera un requisito de práctica más alto. Cuando descubrió que no podía comenzar su entrenamiento ni en las técnicas de piel de hierro ni de espadachín blindado, Yoce creó una lista de elementos que necesitaba para pedirle a Jewel que lo ayudara a encontrar. Después de lo cual Yoce cerró los ojos y comenzó a intentar romper su cultivo corporal de gran golem. Ahora que tiene algo de tiempo libre, podría poner a prueba las ideas que tenía para romper su límite. Sintiendo que su vigor interior se extendía uniformemente por todo su cuerpo, Yoce lo concentró todo en uno de sus dedos para crear espacio para más vigor interior. Esta idea de superar el límite de su cuerpo surgió del hecho de que el método del Gran Golem utilizaba una forma similar para crear más espacio para el vigor interior colocándolos en su carne. Ahora Yoce estaba tratando de intentar algo similar, concentrando su vigor interior en un lugar en el que habría creado suficiente espacio para que se produjera nuevo vigor interior. Una vez que reunió todo su vigor interior, comenzó a practicar el método de ejercicio del Gran Golem para producir tensión en su cuerpo y forzar el vigor interior fuera de su cuerpo. Sin embargo, Yoce pronto dejó de hacer ejercicio porque sintió que no solo el ejercicio no estaba creando la cantidad necesaria de estrés. Pero después de 20 minutos de concentrar su vigor interior en su dedo, Yoce notó que una vez que no prestaba atención a su vigor interior, abandonaba su dedo y volvía a su estado uniformemente extendido. Primero necesito aumentar el ejercicio para crear más estrés en mi cuerpo. Tal vez pueda combinarlo con mi técnica Blood Fist. Después de tener la idea, Yoce probó cómo incorporar Blood Fist y su cultivo corporal Big Golem. Cuando Yoce terminó lo que pensó que era una integración decente de los dos, descubrió que el sol había comenzado a salir. ¿Sigues despierto? Dormiré en un minuto. Al ver que Lea se había despertado, Yoce tosió de vergüenza y decidió dormir un poco antes de acercarse a pedirle ayuda a Jewel para encontrar los suministros para su entrenamiento. Cuando Yoce se despertó y se vistió, descubrió que Jewel y su padre ya habían comenzado a desayunar. Jewel, ¿podrías ayudarme a buscar las cosas en esta lista? Después de esperar hasta después del desayuno, Yoce le pidió ayuda a Jewel para adquirir todo lo que necesitaba. La mayoría de estos los podemos encontrar en las tiendas en cuanto a armaduras. Creo que tendremos que buscar en el lado este de la ciudad para encontrar los lugares que venden estas cosas. Jewel echó un vistazo a la lista y descubrió que todas eran hierbas y medicinas comunes. El único artículo difícil de encontrar fue el conjunto completo de armaduras, pero después de echar un vistazo a su cuaderno encontró el área general de la ciudad que vendía armas y armaduras. Fantástico, vámonos cuando estés listo. Estoy listo para irme. Yoce y Jewel se fueron y descubrieron que habían ido a comprar hierbas durante 4 horas antes de reunir todos los ingredientes y herramientas para hacer la pasta especial para la piel de hierro y otras 2 horas para encontrar una armadura que le quedara bien a Yoce. Al final, Yoce había gastado cerca de otras 100 monedas de plata, que en su mayoría provenían del conjunto de armadura que había comprado. Menos mal que tomé una espada de uno de los maestros de sangre o habría gastado todo lo que tenía sin poder pagarle a Jewel. Mientras Yoce pagaba su armadura, se dio cuenta de que no le había dado a Jewel su dinero por llevarlos a Ciudad Nueva y Swampscott. No queriendo no pagarle, Yoce esperó a que regresaran a la posada antes de darle a Jewel su debido pago. Principalmente porque quería que lo ayudara a llevar las bolsas de hierbas de regreso a la posada. Jewel, según nuestro contrato aquí son 50 monedas de plata y para ser justos por toda la ayuda que me has brindado cuando ingresamos a la ciudad, aquí son otras 10 monedas de plata. Yoce sacó su bolsa de dinero que contenía sus ahorros restantes y le dio la mayoría de su contenido a Jewel. Sin embargo, Jewel miró la pila de dinero y se alejó mientras miraba a Yoce con sospecha. ¿Qué pasa? 50 es lo que acordamos en Jade City, dijo Yoce mientras estaba desconcertado porque ella todavía lo miraba con sospecha y no tomaba el dinero.
Veo a través de tu plan, demonio. Intentando deshacerte de mí una vez que tengas todo lo que necesitas para ocultar tu identidad. Dijo Jewel, con convicción. No crees que soy un demonio, ¿verdad? Al ver que Jewel no había dejado de bromear sobre él como un demonio, Yoce estaba comenzando a comprender que hablaba en serio. Tengo claro lo que eres, pero no me importa. Solo espero que me tomes como tu estudiante y me enseñes tus formas demoníacas. ¿Por qué más no tendría nada que ver con no recibir un pago por mi servicio? Espero que puedas entrenarme y permitirme vivir para siempre. Yoce vio que en lo profundo de los ojos sospechosos de Jewel se escondía un deseo de volverse fuerte y un anhelo de vida. Pero te dije que no me he convertido en un demonio. El que encontramos en esa cueva era débil al nacer, por eso pude matarlo. Yoce trató de explicar, pero solo vio que la mirada sospechosa en los ojos de Jewel crecía. Entonces, ¿puedes explicar por qué no mataste al demonio malvado después de noquearlo, sino que esperaste varios días antes de asestar el golpe final? Además, ¿cómo pudo el demonio ser tan débil y tu poder físico crecer en tan poco tiempo? Yo mismo soy un artista marcial, así que pude notar que la presión que provenía de tu cuerpo se volvió diabólicamente fuerte tan pronto como encontramos ese huevo de demonio y la creciente presión del demonio disminuyó.